Muy, pero muy buenas noches. Sí, familia señalera, noches. Hoy comenzamos temprano a la mañana, pero tenemos directo otra vez porque es un día histórico. Hoy los objetos voladores no identificados, más allá de que te haya gustado más o menos el contenido de la desclasificación, pasaron a ser un tema oficial. Y eso de cualquier manera es histórico. Así que hay que darle la bienvenida y vamos a discutir y vamos a debatir y vamos a compartir con la familia señalera toda la data de lo que está haciendo una noticia que está dando la vuelta al mundo. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas y comenzamos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la señal Ciencia y Misterios. Sí, me verán que estoy de camisita hoy, porque hace un rato estuve invitado en algunos medios de comunicación, mañana también, pasado también, el lunes. Los medios están muy interesados en lo que está sucediendo. Para los que quizás están un poco perdidos respecto a por qué tanto alboroto, a las 8 de la mañana, tiempo del este, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos publicó 162 archivos. 162 archivos OVNI, lo que da inicio a la desclasificación del tema OVNI de la era Trump. Pero lo más importante de todo es que a partir de este momento, el tema OVNI deja de ser un tema paria oficialmente, deja de ser un tema de volados oficialmente, deja de ser un tema de alucinados oficialmente y pasa a ser una cuestión oficial de investigación, de búsqueda de Estado. Porque ya no se trata de una agencia que desclasifica 1 o 2 o 100 documentos como puede ser la CIA o puede ser el FBI o alguna agencia de algún otro país. Se trata de un presidente dando una orden ejecutiva de que su departamento de defensa, en este caso el departamento de guerra, así se llama ahora el departamento de defensa de los Estados Unidos, investigue, recopile y publique datos reales respecto a objetos voladores no identificados, que es lo que vimos hoy. Datos reales y los vas a ver ahora en 2 minutos con los videos, con los documentos, con todo lo que tenés que ver. Esto ha generado una movida que, claro, obviamente no es lo que esperábamos. Yo también lo reconozco. No es lo que esperábamos, queríamos más. Pero aparentemente, en las próximas semanas vamos a tener la consecución de estos videos que estamos pidiendo, de estos datos, de estas fotografías que estamos pidiendo. Sin embargo, lo que salió hoy tampoco es para descartarlo ni tirarlo abajo. De todos modos, tenemos ya las repercusiones de David Grush, las repercusiones del diputado Burleson, que está bastante enojado, las repercusiones de Luis Elizondo, de Ross Coulthard, bueno, y muchas otras más que van saliendo, que van comentando sobre lo que se vio hoy. Algo que ha llevado a que cadenas internacionales se interesen por esto. Por eso hoy me entrevistaban en France 24. Te muestro un cortecito para que no nos maten, mirá. Cambio de tema. Por orden del presidente estadounidense Donald Trump, el Departamento de Defensa publicó decenas de archivos sobre supuestos avistamientos de ovnis para, según él, brindar una transparencia sin precedentes al pueblo estadounidense. Aunque analistas señalaron que muchos de los documentos ya se habían hecho públicos. Este será mi tema de conversación con Fernando Silva Hildebrand, periodista, escritor y conferencista argentino, especializado en temas de ciencia, tecnología y el fenómeno OVNI. Muchas gracias por estar en France 24. Muchísimas gracias por la invitación, buenas noches y un día histórico en muchos sentidos en este tema en particular. Pues hablemos. Bueno, después les pongo un poquito más, por eso estoy de camisa, porque me había puesto camisa para esa entrevista y algunas otras cosas que estuve haciendo, así que por eso hoy la elegancia tiene que ver con Francia, literalmente. Y le voy a dar la bienvenida a Pablo Álvarez y Pablo Ducó en esta noche, que ya los tengo conectados, los tengo en directo, y quiero saber qué piensan ellos de todo lo que sucedió hoy, porque hoy a la mañana no podían estar. Estuvimos con Andrea, que va a pasar dentro de un rato, seguramente se sume Iván Billenberg, que ya tiene enlace para ingresar, y estoy viendo a la familia señalera que está reunida alrededor del fogón para hablar de este tema. Bueno, día histórico en el sentido de la oficialización del OVNI. Ya nadie puede decir que el tema de los OVNIs es un tema de chalados. Eso sí me parece que es fundamental. Después analizamos qué se desclasificó, si fue bueno, fue malo, insuficiente, suficiente. Pablo Ducó, quiero conocer tus primeras impresiones, pero sobre todo, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la familia señalera, a todos los presentes. Y realmente una gran alegría saber que el gobierno o Trump,
como gobierno, cumplió con gran parte de sus objetivos, ¿no es cierto? O sea, por lo menos tiró esa pequeña semillita que uno va recogiendo, ¿no es cierto?, de a poquito, y que esto es el comienzo, ¿no es cierto?, de la desclasificación. Un comienzo bastante bueno, porque imagínate, con 162 archivos, no es realmente, no es No es poco. algo chiquito, ¿no? Claro, tal Y, cual. y bueno, pues aparte por lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la presentación, de tu presentación, ¿no es cierto?, de hoy de la mañana y demás, hay material que es bastante importante y bastante llamativo, ¿no es cierto?, que demuestra que mucha de la gente que siempre estuvo hablando sobre el tema Exacto. no son delirios No, de no, de una ninguna mente manera. calenturiante, como quien dice. No, no, Así hemos que visto videos como este que estamos viendo ahora, que en un rato los vamos a repasar. He hecho algunos cortes de videos que realmente son tremendamente interesantes porque hay que verlos. Este es muy lindo video también donde estamos viendo ahí un objeto que nadie sabe en este momento qué es. Y esto es lo importante. Son videos analizados, curados por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos que nos dice, miren muchachos, no sabemos qué estamos viendo acá. Pablo Álvarez. Vos también estabas imposibilitado de participar hoy a la mañana, pero estuviste todo el día compartiendo información conmigo y hasta tenés referencias a Argentina, que en 2 minutos nos vamos a enterar de eso. Pero te doy la bienvenida, Pablo. Así es, muchas gracias, buenas noches a todos. Sí, para mí es un día histórico con mayúscula toda la palabra. Me encantó. La verdad, esperaba menos. Yo esperaba Epa, menos. epa, me gustó eso, me gustó. Sí, yo esperaba un poquito menos porque no solo nos brindaron material y demás, sino que dejaron expuestos a todos los mentirosos juntos. Sí, Porque sí, eso sí. cada video, cada video de cada archivo venía con de quién es y a dónde lo enviaron. Entonces ahí queda expuesto la ARO, que recibió un montón de material y Uf, se hicieron los tontos. La NASA, que nosotros no tenemos nada, oh, nunca, jamás. resulta que tenían un montón y de los buenos. O sea, esa parte no la esperaba yo, la verdad. Esperaba sí los videos y demás, pero no esa exposición. Hay gente que en este momento está bloqueando WhatsApps y Sí, haciendo ¿no? pozo en la tierra y Sí, no sé. sí. No solamente en Estados Ah, Unidos, también en América del Sur. sí, acá también, obviamente, claro, claro. En América del en Sur Argentina también hay también. gente que sí, en Argentina sí, hay argentinos, hay chilenos, hay peruanos, que todos conocemos, que se están empezando A esconder de algunos a a poquito. esconder de a poquito. Algunos todavía patalean porque se agarran de su idol, que es Mick West. Vieron que Mick West es Claro. como el BTS de los negacionistas, ¿no? Todos ahí son armies de... Te va a escuchar Jimena y no le va a gustar. No, no, tenés razón. Vamos a buscar otro ejemplo. Son todos fans cada vez que Mick West habla de un tema, van todos al recital y dicen, Claro. y dale Mick, dale Mick, dale Mick. Pero hoy quedó muy en claro que el jefe de Mick, al menos, que es nuestro amigo Kirkpatrick, el señor de las heladeras, el señor de los globos a partir de ahora, ha mentido descaradamente durante muchísimo tiempo y ha formado parte de un equipo de desinformación que hasta el día de hoy sigue operando porque hay partes de esta desclasificación que son afectadas por esto. Hay una cuestión acá que quiero que dejemos en claro, que esta mañana no sé si dejé en claro, y es que esta desclasificación dependió de la ARO en el Pentágono. Y hay mucha gente que está enojada con eso. Comenzando por el representante Burleson. Así que vamos a ir con las repercusiones antes de meternos con los videos. Yo les quiero mostrar porque el representante Burleson de hecho amenazó a la administración y le dijo, literalmente, pero posta, esto, familia señalera, es interesante. Dijo, si la administración actual, y lo digo a través de este programa, que es Fox, que es un poco el canal oficial, no oficialista. Si la administración actual no libera los videos que realmente son importantes, y eso que tuvimos videos importantes, yo los voy a liberar. O sea que los tiene. Wow. O Wow. sea que los tiene, pero además se les paró de manos, ¿viste? Les digo, che, ustedes no hacen lo que tienen que hacer, lo voy a hacer yo. Ojo. Ojo que está generando un calorcito interno esto también, que no me lo veía venir. Yo no pensé que se iba a poner tan intenso,
Mírenlo porque esto es lo que sucedía hoy a la tarde en Fox News, exactamente, que es un poco el canal oficialista de Trump. Are we trying to prepare the American people with a slow drip, drip, drip tea? Estamos tratando de preparar al público norteamericano con un goteo muy lento de esto, pero por el otro lado me pregunto si esto es todo lo que tenemos. No estoy seguro de que el gobierno norteamericano nos pueda decir algo respecto a la existencia de alienígenas. Estoy comenzando a sentir que esta historia completa siempre es tirada hacia abajo y llevada más allá de nuestro alcance. Puedo sentir tu frustración, la estoy sintiendo personalmente yo mismo. He visto videos que creo que están en el proceso de ser desclasificados, así que pienso que va a venir más. Pero si no va a ser desclasificado, probablemente haga un esfuerzo para publicarlos yo mismo, bajo discurso y debate. Pero otra vez, mucho del metraje que he visto es similar a lo que ha sido publicado hoy. Y hay algunos que son muy interesantes, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias y el ambiente, porque tenemos videos de UAPs que están volando alrededor de submarinos rusos. O tenemos videos de alguno de nuestros aviones disparando sobre estos UAPs. Y yo he visto esos videos y estoy hablando de esto porque le estoy diciendo a la administración a través tuyo en este momento que si no publican esos videos, bueno, yo tengo la capacidad de hacer que esos videos sean publicados. Then I have the capabilities of getting those videos and release. Ay, se picó, ¿eh? Se picó y se picó en serio. Se picó en serio. Pablo Álvarez lo dijo, le estoy avisando a la administración a través tuyo en este momento. Si no publican ellos los videos, voy a usar mi capacidad para publicarlos. Ojo, no está contento con lo que se vio hoy. Y eso que sí, evidentemente, bueno. Claro, sí, para mí fue buenísimo. Hay algunos que la verdad me volaron la cabeza y por ahí no son los que a la mayoría de la gente le gusta, pero a mí me gustaron por otras cosas. Después bueno, pero por lo visto hay mucho mejor material que este. Sí, claro, él sabe que hay mucho mejor material que esto. Estamos hablando porque dice, habiendo lo que había, me publicas esto que está lindo, pero está lo otro. Pero además, fíjate los dos ejemplos que da. Un ejemplo en el que vemos UAPs, ovnis, dando vueltas alrededor de un submarino ruso. ¿Cómo? Che, pará. Me encanta. Es súper interesante. Quiero ver eso yo también. Pablo Ducó, ¿vos lo querés ver? Sí. No, ni que hablar. Que lo muestren. Por favor. Por eso decía que lo que mostraron fueron las semillitas. Los árboles, todavía no lo vi. Todavía no están. No, tal cual. Otro que dice, tenemos videos de nuestros aviones disparándoles a los UAPs. ¿Dónde están esos videos? ¡Epa! Vos imaginate, en el caso de La Olla, en Perú, si nuestro amigo Oscar Santamaría hubiera tenido la posibilidad de filmar eso y existiera una filmación y lo hubiéramos visto de Oscar Santamaría, piloto de combate peruano, abriendo fuego contra un ovni, además con, ¿cuántos eran? 1800 testigos en tierra. Bueno, sería un antes y un después. Ahora, claro, esta gente tiene que tener videos si alguna vez abrieron fuego contra un UAP. Hemos visto, por ejemplo, el del misil Hellfire, pero parece que hay más. Entonces, ojo, porque están hablando muy seriamente de esto. Ahora, ¿por qué podría ser que no hayamos visto todos los videos que teníamos que ver? David Grush también habló hoy y también dio su opinión respecto a por qué no. Y él piensa que especialmente la CIA está detrás de bloquear a los activos de Trump para que no puedan conseguir la información. Mirá. Lo que usted dice es que estamos a un paso de conseguir muchos más detalles de cómo estamos lidiando con verdaderos seres alienígenas, o como los describe usted. Eso depende del equipo del presidente y yo, por supuesto, los apoyo, pero ha llegado a mi atención a partir de hoy de que hay algunos actores dentro de ciertas agencias de inteligencia, incluidas la DIA y la CIA, que están bloqueando a algunos miembros del equipo del presidente para obtener acceso y control sobre algunos de estos registros históricos. Así que realmente espero que el secretario de Defensa, Inteligencia y Seguridad, Hensel, se encargue de eso, ya que cae de su lado especialmente con los programas nacionales, ya que están bajo su organización
autorización directa. Así podemos revelar algunos de los archivos históricos del Consejo Nacional de Seguridad sobre este tema. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y estamos con un tema que es de intensa actualidad. Y acá hay un comentario que quiero destacar porque me parece muy acertado para hoy. A ver, esperen un segundito que acá todavía no estaba. Ahí está habilitado. Fíjense porque este superchat tiene un comentario que me parece interesante para hacer una reflexión. Dice Frank Colgado, felicitaciones por el laburo Fer y equipo, sé el laburazo que hubo que hacer con el directo de esta mañana, la verdad la desclasificación era lo que esperaba. Creo que todos sabíamos que iba a salir de esta forma, de a poco, suave como el testeo que se venía hablando. Bueno, justamente todos veníamos esperando poco por esto. A mí lo que me llama la atención es que los actores de la desclasificación, los principales que son Burleson, Grush que trabaja con Burleson, y hasta Ross Coulthard y te guste más o menos Elizondo, están todos de acuerdo en que fue poco, en que hay mucho más, en que esto fue como un petardo mojado, no es lo que estaban esperando. Nosotros, ya acostumbrados a recibir papa cruda, Nada. claro, Nada. Decíamos, bueno, nos vendrá la papa medio cocida, haremos el puré con lo que podemos, ¿viste? Le echamos un poco de manteca y la disfrazamos, ¿viste? No nos autoconvencemos de que es lindo y en realidad no es lindo. Bueno, no, en realidad nos quedamos bastante contentos con varios videos, con varios documentos sobre todo y fotografías, pero ellos están disconformes porque saben que hay mucho más y que es mucho mejor. Por lo que a mí me da para pensar que puede venir realmente data muy interesante. Hay otro superchat por aquí que dice: hola Fer, genios totales, a ver cuando vienen a Capilla del Monte Córdoba a ver estos cielos que son grandiosos y reveladores. Vamos a ir dentro de poco, ya vamos a andar por Córdoba, de hecho estamos invitados a ir a Córdoba para andar por esa zona, ¿no? Pablo Ducó, justamente. Así es. Horacio. Tenemos una invitación directa de Horacio y un grupo de pilotos en el cual quieren mostrar una zona. Y bueno, ya que está también un asado de por medio, así que mientras disfrutamos un poco de la vista de los UAP. El asado nunca se va a rechazar, obviamente, nunca se va a rechazar. No, por supuesto igual, que no. Igual por el comentario, ustedes están diciendo que van a ir a ver la zona y a comer asado, no están hablando de ovnis. Tiene una lista de prioridades diferente por ahí. No, puede ser que en el medio, tanto asado, algún ovni se acerque para ver si puede llevarse una vaquita, ¿viste? Que suelen hacer ese tipo de cosas. Invitación de por medio, ¿viste? Ese es el tema. Tal cual. Es más, la motivación del asado es: ¿para qué mutilar vacas si puedes venir a comer asado con nosotros? Capaz que pegamos onda y nos hacemos amigos de los extraterrestres. Pero bueno, volviendo al tema, volviendo a centrarnos en lo de hoy, en el programa de Cuomo estuvieron justamente Ross Coulthard y Lou Elizondo, ¿sí? Y hablaron de esto. La visión de Elizondo es un poco más positiva. A él sí le gustó bastante la desclasificación de hoy. Ross Coulthard no. Él dice que de hecho la gente que trabaja en los programas de recuperación de ovnis y cuerpos de extraterrestres está que trina en este momento. Y Cuomo dice: la verdad que a mí me la bajó. Vamos a ver qué piensan ustedes. Pienso que mucho de lo que vimos hoy es ruido y cosas que ya habíamos visto, presentadas como algo nuevo y por la lucha de la transparencia. Así que he traído a dos hombres que ya he hablado con ellos y que saben qué decir cuando hablamos de lo que el gobierno sabe respecto a los ovnis. El informante del Pentágono de ovnis, Lou Elizondo, y el periodista de investigación de News Nation, Ross Coulthard. Y pido por favor que ustedes, muchachos, me digan: no, Chris, esto es genial, está siendo muy cínico. Estoy bien con eso y respeto la opinión que tengan más que la mía. Ross, vamos a comenzar contigo porque tú presentaste a David Grush y él realmente se ha jugado para hablar de este tema y ha movido la aguja. Así que a través de la presentación de David Grush lograste mover la aguja y me parece que lo de hoy no ha sumado a lo que comenzaron ustedes.
Estoy completamente de acuerdo, Chris. Y debo decir que no estoy del todo emocionado por la supuesta máxima transparencia de hoy. No pienso que sea la máxima transparencia y estoy hablando con personas que están dentro de los equipos de recuperación de ovnis y de cuerpos de alienígenas que están profundamente frustrados. Sobre todo porque el Pentágono está a cargo de esta publicación. Ellos no piensan que eso sea apropiado. También piensan que el Congreso está siendo bloqueado y están muy molestos con que el Estado de Seguridad Nacional esté dictando que se puede y que no se puede presentar. Lo que sí pienso que es positivo, y estoy de acuerdo con eso, es que hay un esfuerzo dentro de la administración, una determinación de ser transparentes, al menos todo lo que puedan. Me han dicho que en las próximas semanas vamos a ver más, pero francamente hoy fue como un baño de agua fría, porque por ejemplo no hemos visto ninguno de los 46 videos que Ana Paulina Luna estaba demandando por vía legal que sean entregados al Congreso. Videos that Representative Anna Paulina Luna with the UAP caucus is demanding be provided to Congress. Bueno, Lou, ¿y cuál es tu lectura de todo esto? ¿Cuál es la psicología de esta desclasificación? ¿Qué es lo que entiendes respecto a las intenciones? Bueno, Chris, yo tiendo a ser un poco más optimista. Miro esto desde una perspectiva histórica. Históricamente ha habido otros presidentes en el pasado que han dicho que iban a ser transparentes con este tema y ellos no fueron capaces de hacerlo, sea porque no quisieron o porque no lo lograron. Pero este presidente, sea que te guste o no, está comenzando a cumplir esa promesa. Ahora, con eso dicho, es bastante menos de lo previsto porque yo he visto los videos de alta definición, ultra definición, videos espectaculares que sí existen y obviamente un video en blanco y negro puede ser poca cosa, pero ahora sí, me preguntas por qué esta administración está siendo un poco lenta. Pienso que en realidad están haciendo como un testeo. Están testeando las aguas antes de ver las reacciones y tomar la delantera y llevar esto hasta el final. Lo que me han dicho que eso va a suceder realmente. Hay miembros del Congreso en quienes confío que han sido informados por miembros de la administración que les dijeron que esto va a salir. Y también, por supuesto, hablando de la fotografía de la Luna que has destacado, y pienso que estás en lo correcto. Si miras eso de la misión Apolo 12, eso fue en los 60 o 70 y no teníamos satélites en ese momento orbitando la Luna. Y si miras esa declaración, allí la NASA específicamente dice, estos podrían ser objetos reales. Podrían ser objetos reales. No teníamos inteligencia artificial en ese momento, ni deepfake. Estas son fotografías reales tomadas desde la superficie de la Luna, tras escuchar a la NASA decir por décadas, no hay nada que ver aquí, amigos. Pero ¿saben qué? Resulta que, de hecho, sí, hay mucho para ver. Y nuestros astronautas lo están viendo. Así que, sí, es verdad, tengo que decir que no es la gran revelación que yo esperaba que suceda, pero pienso que va a tomar un poco de tiempo. Pienso que este es un trabajo y un paso excelente en la dirección correcta. Y soy optimista, pero con cierta cautela, porque al final del día son decenas de millones de documentos. Y muchos de estos son documentos físicos. Así que necesitan mucho tiempo para revisar eso y poder publicar toda la información. A lot of these are hard copy. That's a lot of time to go through to get all the information. Estamos felices de cómo va todo porque ya es un paso formal para la desclasificación, dice De Barraza en los comentarios, y estoy de acuerdo con él. Yo la verdad estoy contento con lo que está sucediendo, pero bueno, quiero que me digan qué piensan de lo que nos contaban recién Ross Coulthard y Elizondo. Es interesante, Elizondo se la agarró con la NASA, le dio, dijo, bueno muchachos, pero así, sí, claro, había cosas que ver, nos estaban mintiendo en la cara. ¿Cómo que no había nada que ver por aquí? ¿Cómo que no había cosas para ver? De pronto nos encontramos con que la NASA tiene fotografías, tiene... bueno, de hecho tiene datos de astronautas que han visto cosas en el espacio y tienen las transcripciones. Ahora vamos a repasar parte de esa información. Pero, por ejemplo, esto es una foto de una misión Apolo, ¿ok? Y ahí estamos viendo diferentes objetos en el aire. Y lo que dice el informe de la NASA de aquella época es que piensan que se trata de objetos, no de errores de fotografía, de glitches en la cámara. No, que se trata de objetos. Pablo Álvarez, ¿qué pensás? Me quedé pensando justamente en eso. Bueno, le tiró un par de florcitas a su presidente, como corresponde. Sí.
Sí, porque es verdad. Sí, Todos, sí, muchos claro. hablaron y él lo hizo, nos guste o no nos guste. Y sí, es lo que decía al principio, deja expuesto a un montón de gente, entre ellos la NASA, que jamás, jamás de los jamases hay nada en el espacio y de pronto tenían guardadas las fotitos de objetos, entre comillas. Así que eh, todos esperábamos más y más quizá ellos, porque como ellos sí tienen acceso a otro material que no pueden dar para publicar y es secreto y demás, ellos saben que hay videos en alta definición, videos mucho más nítidos, ataques con misiles. Claro, al no verlos acá, sufren esa Correcto. decepción. Yo como voy con hace rato que yo ya voy con la clasificación FSH, la categoría Sí. que es la de Fernando Silva y Hildebrand, estoy en el escenario 1. Entonces, Ok. cuando sale todo esto, yo con el escenario 1 estoy Bueno, contento. Para mí claro. esto es un montón. No esperaba esto. Para mí esto es un montón. Y además dice, esto podría llegar a ser un testeo. Me encanta, porque si toda esta bomba que tiraron no levanta demasiado polvo, no produce gran revuelo, mejor. Porque entonces el testeo va a dar que la sociedad puede tomarse esto con cierta, Calma. no sé cuál era, calma, y no Sí, salir corriendo y generar un episodio somber. Entonces, estamos de acuerdo. seguramente eso provocará que lo que venga va a ser de a poquito un poquito más convincente, sobre todo de los que estamos de este lado, que queremos ver lo que sabemos que está guardado y que es, Sí, que es interesante. que es mucho más interesante que esto. Claro, Pablo claro. Duco, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que realmente hay mucha más información y valedera con respecto a la NASA, y está comprobado ya en viva voz entre los astronautas que siempre se contaban cosas que sucedían en los vuelos, como por ejemplo era muy usual ver el acompañamiento, ¿no es cierto?, de cualquier objeto eh, no no humano, ¿no es cierto?, Ujú. acompañando las naves espaciales hacia la Luna. O sea, y a veces te entra en la confusión de que si no había pasado o alguna de las etapas había pasado las naves que iban acompañando. Y bueno, por ejemplo, como lo he visto yo muchas veces, que la NASA no lo desclasificó como algo inusual, pero que sí, por ejemplo, se ve en una filmación entre, por ejemplo, la nave, el módulo de comando y el LEM, se ve en un determinado momento que pasa un objeto por abajo a gran velocidad y no era nada declarado. Y bueno, la NASA nunca dijo nada, nunca aclaró, nunca dijo absolutamente nada con respecto a eso. Entonces, si lo que uno ya se sabe es una determinada cantidad de material, ¿cuánto material tienen ellos guardado y que no lo han dado a conocer al público? O sea, debe ser sideral. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuánto material tienen guardado y no han dado a conocer al público? Hablando de material, vamos a empezar a repasar los videos. Mientras ya les dejé una encuesta aquí en el chat, familia señalera, que es lo siguiente: ¿qué pensás de lo desclasificado hoy? Hay tres opciones: esperaba más, es lo que esperaba, superó mis expectativas. Tienen tres opciones y pueden votar dentro de los próximos minutos para ver cómo sale la encuesta. Nos vamos a meter, familia señalera, con los videos, algunos de los que vimos hoy, algunos los he editado, los vamos a repasar y van a ver cosas realmente interesantes en todo esto. Les quiero recordar que hay videos que todavía tienen que ser analizados, que tienen que ser investigados, que tienen que ser retratados, pero uno de los más interesantes sin dudas es el del el OVNI Candelabro, ¿no? Y sobre este ya hay un debate. Yo creo que nos van a ayudar, familia señalera, para tratar de entender qué es lo que estamos viendo aquí. El video del OVNI Candelabro, que es el que estamos viendo ahora, que durante mucho tiempo únicamente conocimos apenas una captura de pantalla, había tratado de ser desbancado como un efecto de lens flare en el tipo de receptor que tiene la cámara FLIR de los drones que estarían tomando estos objetos. Ahora, chicos y chicas, la pregunta es:
esto puede ser realmente la forma del objeto, esto es un efecto de lens flare o es otra cosa. Hay algunos que han tirado la idea de que podría tratarse de una bengala prendida a un paracaídas. ¿Por qué? Porque se ve en algunos fotogramas algo que podría tener la forma como de un paracaídas, lo acaban de ver ahí arriba, y que podría estar moviéndose directamente conectado a esto. Yo acá me hago dos preguntas. Primero que nada, si esto fue analizado por el Pentágono durante mucho tiempo, ¿nunca llegaron a ver el paracaídas? Si eso es un paracaídas, lo que ven a la izquierda del video, ¿nunca lo vieron? ¿Cómo revisaron estos videos? ¿Quién los revisó? ¿Por qué los revisó tan mal que no se dieron cuenta? Y segundo, si es un paracaídas que está bloqueando la visual, fíjense ahora, en este momento tendría que estar tapando y tendría que estar distorsionando la imagen del objeto porque se acaba de mover hacia el centro de lo que sería la visual de la cámara y sin embargo desaparece. Un detalle, Fernando, Sí. también te voy a recalcar. Ahí se ve como un rectángulo. Generalmente si se tira, por ejemplo, una bengala, el paracaídas que se tira con una bengala es redondo, no es rectangular. ¿Por qué? Porque los paracaídas rectangulares son los que usan generalmente los paracaidistas, que tiene mayor maniobrabilidad, ¿no es cierto?, para poder manejarse. Es mucho más difícil poder, en forma autónoma, poder aterrizar cualquier elemento o poder llegar a tierra cualquier elemento con un cuadrado. En cambio, con el redondo es lo más usual para poder tirar bengalas y demás. Vos te podés fijar, acá no hay ningún elemento redondo, es rectangular completamente en determinados momentos que se ve. Qué interesante, qué interesante. Bueno, qué interesante. Ahora, a todo esto, quiero preguntarle a Pablo Álvarez qué piensa él, porque él ha trabajado mucho con el efecto lens flare. ¿Alguna vez viste algo por el estilo? ¿Tiene lógica pensarlo de esa manera? Lo que tiene lógica es pensar que eso es un reflejo, porque si no, en cuanto se viene hacia el centro de la imagen, deberíamos verlo perfectamente. Exacto. Y justamente los lens flares, cuando vos moves la cámara, porque estás siguiendo un objeto, así que la estás moviendo, el lens flare aparece y en un momento desaparece. Si fuera un objeto, una tela, aunque sea un paracaídas cuadrado, que no debería, rectangular, lo deberíamos seguir viendo. Mejor que cuando estaba sobre el borde de la imagen. Y sin embargo, no está. Y sin Eso embargo, no es está. un paracaídas, ¿no? Bueno, Aparte, entonces, porque yo digo, bueno, por ahí soy yo el cuadrado que no se da cuenta, ¿viste? Aparte, Entonces pregunto. no, pero seríamos varios de nosotros y en todo caso serían ellos también. Porque como vos decís que no lo vieron ellos, porque cada uno de estos videos que publican, o por lo menos yo tengo esa mirada, para ellos es un problema cada uno de estos videos publicados. Si tuvieran la oportunidad de publicar uno menos diciendo que esto es un paracaídas, lo harían. Claro, estamos de acuerdo. Y no han llegado a esa conclusión. Además, es simple, o sea, al momento que tiene que pasar la tela por delante de la cámara, no pasa. Listo, se terminó la historieta, eso es un reflejo. Y a todo esto un detallito que lo aprendimos con Ducó la semana pasada. Sí. Los lens flare pueden ser de brillo o lens flare negros. Ok. Los black. Los black. Flare. Exacto, que yo no lo sabía. Pueden ser brillosos u opacos. Epa. En este caso sería brilloso porque es una cámara térmica. Y está invertido. Claro, el color está invertido. El color está invertido. Yo estoy mostrando acá, perdóname que te interrumpa, estoy mostrando aquí un posteo que hace Ana Paulina Luna, donde ella nos muestra una representación de un ángel al estilo antiguo, más parecido a la descripción de Ezequiel o a lo que podemos encontrar en el libro de Enoch. Por eso ella había dicho, lean el libro de Enoch, porque ahí van a encontrar referencia de las tecnologías que aparentemente estamos viendo a través de la desclasificación. No me parece menor, quería traerlo a colación, me parece una interpretación interesante, no tiene por qué venir por acá, pero recordemos que esta semana llamaron a pastores evangelistas en Estados Unidos para decirles, che, se viene una grosa, ¿qué van a hacer ustedes? Ahora sí, Pablo Ducó, te había interrumpido. Sí, justo te quería también indicar lo de Ana Paulina Luna, que eso que puso se llama Ofanin.
Bien. Es la representación artística de Ofanim. Es un tipo de ser celestial, ¿no es cierto? Y que estaba relacionado con en el carruaje, teóricamente, que ve en su momento esta persona Ezequiel. bíblica, Ezequiel. Ezequiel, tal cual. Bien. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene gran simbolismo y demás. Así que llama la atención, ¿no es cierto? Que ponga ella Interesantísimo. también eso ahí en el lugar. Es tremendamente Sí, interesante. Es tal tremendamente cual. interesante, tremendamente interesante. Bueno, este es uno de los videos, ¿sí? Este es uno de los videos. A mí este video realmente me llama muchísimo, me llama poderosamente la atención. Sobre todo porque yo ahora voy a buscar, tengo por acá una serie de imágenes que les quería prepararlo, pero realmente no tuve tiempo, así que me van a tener que tener un poco de paciencia. Antes que avance, Fernando, Sí, todo algo lo que que vos ya quieras. ahí Ok. te iba a decir del video, que se me había pasado, es que ahí está todo bloqueado. Vos fíjate, todos los recuadros que están ahí es todo ahí, lo que es velocidad, altura, de orientación dentro de los 360 grados, temperatura, viento, todos esos elementos están todos ahí bloqueados. Entonces es más difícil poder determinar dónde está, cómo es, qué pasó, qué no pasó. O sea que la información que nos están dando está completamente sesgada, está completamente disminuida de tal manera que a veces nosotros que queremos evaluarlo, no es muy difícil. O sea, ¿cómo evalúas esto si no sabes todos esos datos? Es que ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo podés evaluar acá si tenés todos los datos tapados, literalmente? Tal cual, tal cual. Ese es el gran problema. Yo veo que está todo tapado. Algunos hay datos que son muy buenos porque ahí Sí. te da velocidades y entonces podés llegar a interpretar qué está pasando o qué no sucede. O, por ejemplo, orientaciones de rumbo y demás. Entonces te das cuenta que si la cámara puede estar quieta o no, o si se está moviendo, qué es lo que sucede y qué interpretación puede haber. Pero cuando está todo tapado, que te extraña por qué lo han tapado todo, porque vos podés tapar determinado elemento que sí, bueno, las coordenadas. O sea, Sí. que si no querés que se sepa que es en tal lugar, tapa las coordenadas y se acabó. Pero acá taparon absolutamente toda la información. Toda la información que no ayuda en nada a la transparencia. O sea, estamos hablando de Fíjate, transparencia. Sí. fíjate este dato. Ahora el video está con un zoom, digamos, avanzado hacia el objeto. Tal Hay un cual. momento, no sé si sobre el final del video o al inicio del video, que recién lo pasaste, que lo están enfocando de más lejos, ¿no? Con el zoom out. Sí. Bueno, ahí no se ve paracaídas. Si hubiera un Bueno, paracaídas se tendría que ver. buen punto ese, buen punto. Se ve Claro. directamente casi como una bolita. Para que lo voy a poner hasta el principio. Claro, Denme un ahí segundito. no hay paracaídas. Vamos al principio. Miren al principio. Ahí está. Exacto. ¿A dónde está el paracaídas? Claro, a ver, Claro. le voy a poner pausa para que lo veamos mejor, incluso. Acá, ¿dónde está Ahí. el paracaídas acá? A ver si lo puedo. Ahí lo amplío un poco. Claro, acá ¿dónde está el paracaídas? O Claro, acá. A ver, mira, ahí ves una bolita. exacto. Acá también. Es más, es una bolita azul. Recién ahí comienza a acercarse la cámara. Y acá tenemos el objetivo. Tal cual. Mick West otra vez. Porque además, ¿quién salió a decir que esto era un paracaídas? ¿Quién podía Sí, ser? lo más fácil es decir, es una bengala, que muchas veces sucede. Se ven a la noche Sí, yo no te digo bajando que no. luces que dejan una estela, pero bueno, después uno se pone a averiguar y se encuentra con que hubo ejercicios militares y qué sé yo. Acá Exactamente. no hay paracaídas, así que bueno, paracaídas descartado. A ver, yo estoy tratando de llegar acá. Hasta acá está, acá está, acá está, acá está. Yo les quería mostrar esto. Porque no es el registro que teníamos antes de este supuesto objeto. No es el único que ha aparecido. De hecho, yo no sé cuántos recordarán, pero creo que fue creo que fue para. No recuerdo si fue el año pasado o el anterior. Pero a un canal, ahora no recuerdo el nombre, le habían enviado unos archivos supuestos de la CIA por correo electrónico donde se veían muchas imágenes
de videos que estaban disponibles para desclasificar, ¿no? Este muchacho los mostró, las imágenes eran muy interesantes, pero nunca llegamos a entender bien qué era lo que estaba viendo y él nunca tuvo una respuesta después de eso como para terminar de enfocar la cuestión. Para mostrarles... Creo que me acuerdo. Era el que tenía una especie... exacta, hélice. Exactamente. Miren. Y tenían muy buena calidad, ¿eh? Y tenía muy buena calidad. Mira esto. Mira esto. ¿Eh? Esto siempre quedó en la nada. No es que alguien salió a decir, no, che, esto no. Porque además, si vos miras el resto, fíjate, ahí tenés un cubo. Acá tenés un puntito negro como muchos otros. Esto que me hace recordar un repuesto de bicicleta. Una hélice. Sí. Es una pala, sí, una hélice de un monomotor. Algo así. Sí, tal cual. Y esto que es un triangular, pero acá, miren esto. A ver, creo que tengo una imagen incluso más grande. A ver si podemos mostrarlo. Vamos a cambiar la imagen. Parece una estrella de mar eso. Parece una estrella de mar, porque además, esto es muy interesante. Yo estaba preparando un video sobre esto en particular. Acá está el muchacho, el director del canal. Claro. Fíjense, esto es lo que se ve. ¿No les parece congruente con lo que estamos viendo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntas. Bueno, podríamos sumar hasta 10. Pero, ¿no les parece conocido? Me parece bastante parecido. Observé, perdón, Fernando. Ahí observé también en el video anterior que si fuera un paracaídas, lo que he visto que el video tiene un trazado. Y en el trazado que se ve que se produce en ascenso. Los paracaídas con objetos siempre es caída constante. No suben para arriba. Bueno, vas a ver que en el trazado, lo estuve observando recién, tiene movimiento en el trazado que es de ascenso, se mueve para un costado o vuelve a ascender. Entonces no concuerda realmente con nada conocido. Por eso realmente lo descartaron de que sea un paracaídas. Mirá, vos sabés que en ese correo electrónico que le llegaba a este muchacho que tiene un canal de YouTube, que después no siguió metiéndole con este tema. Dejaron de mandarle correos y siguió con otro tema. ¿No? Ya está, se terminó. No es que se perpetuó en el tiempo tratando de hacer leña del árbol caído, algo que hay que destacar también. Pero el correo electrónico él lo muestra y le dice, la entidad cruciforme, le dicen ahí. Y dice, sí, recuerda a historias del pasado, ¿no? A relatos históricos, como por ejemplo el fenómeno celestial de Nuremberg y el incidente sobre Guildford en Surrey. Dice, esto no es una coincidencia. Configuraciones similares han sido observadas a través de varias plataformas y marcos temporales. Hay varias formas documentadas de la entidad cruciforme y su comportamiento sugiere algo que va más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales. ¿Sí? Ok, bien. Esto podría quedar acá. Pero hoy también lo mostré a la mañana y esto lo mostré, sobre todo, lo mostré como una curiosidad porque, insisto, estaba armando un video sobre el famoso OVNI Candelabro. Esto que van a ver ahora aparece de pronto en un foro de pilotos de combate asiático hace 2 semanas. Eso, justamente te iba a decir eso. ¿Sabés qué te iba a decir? Que sin saberlo, hace 2 semanas publiqué un posteo en Instagram donde publiqué esta imagen, te lo mandé recién por WhatsApp, esta imagen, pero la tercera imagen es una captura de pantalla del candelabro. Del mismo video. Exactamente del mismo video. Ah, sí. A ver, pará, ¿me mandaste el enlace del posteo? Sí. Está el posteo, está esta foto y está la segunda y hay una tercera. La tercera es justamente, que me acabo de dar cuenta, que es justamente este video desclasificado. Claro. No, pero esta. Pero esta está seguro que es el candelabro este o es otro candelabro. Pará. La tercera foto para mí es una captura de pantalla del video.
Con lo cual me puedo llevar a algún Mm. punto. La desclasificación de ese video la hice yo primero. Che, me parece que. ¿Y ¿No si no es una es? ¿Y es captura? otra captura? ¿Y es otra captura de otro video más? Ojo, Podría ¿eh? ser. Me parece que podemos estar viendo más data al respecto de esto. Mira, vamos a entrar a la cuenta de Pablo. Acá está, ahí lo están viendo. En Instagram. ¿Eh? Ahí lo están viendo para... ¿qué pasó? Ah, no, no lo están No, viendo no lo estamos todavía. viendo. No, no, no. Ahora sí lo están viendo. Ahora sí. Ahora sí, tengo muchas ventanas abiertas y estoy empezando a marearme un poco. Ahí La está. foto que sigue A ver, a esta. a ver la que sigue. Ah, es este. Sí, 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 sí. Esto, No lo estamos exacto. viendo, ¿eh? ¿Cómo que no? No, Ah, no, estamos no, no, viendo no, para que la estoy. segunda. Tengo, por eso tengo muchas ventanas Tiene abiertas. 20 Ahí va, ventanas. ahora Ahí sí. está, esta. Esta es una captura del video. Mira, Es hasta una tiene la captura del raya video. blanca abajo. Tal Definitivamente cual. es una captura del video. Claro. Sí, 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 sí. Ahí va. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Pero tenían los datos arriba, eso es lo más lindo. La captura Sí, del viste, video. la Tenía captura los del video datos. tenía Ah, los esto datos. Mirá, tiene los Sí, sí, sí. datos. Para un poco. lástima que tiene Ahí está, eso ¿ves? solo. Ahí está. Si no me equivoco, que se ve. Creo que Los lo grados, puedo puede poner ser. más. Las coordenadas. Las Coordenadas. coordenadas de ubicación, justo, sí. A la derecha arriba. Para que creo que puedo ponerlo un poquito más grande. Un segundito que Y estamos claro, cargando porque data. ahí hay más datos, ahí a la izquierda. Acá está, ¿Ves? acá Ahí, está, está acá está. ahí está la aeronave, donde está ubicada. 29 grados, 9 minutos, 41 segundos al norte. Y 49, Ok. 26, 56, 7 al este. Si lo busco, enseguida te digo dónde es. Ah, mirá, de costado también tenía más datos. Más datos por Sí, acá sí, también, ¿eh? debe tener de velocidad, seguro y altura. Debe tener. Ahí al lateral izquierdo. A ver, a ver. Ese que está a la izquierda, capaz que no lo dan presentado del todo. No, No, está lo corté. recortado. Lo Por ahí cortaron. lo corté yo por ahí. No, Claro, claro. esto yo lo saqué de Jeremy Corbell. Ok. Sí, no, así Entonces salió. se lo robé a Jeremy Corbyn, seguramente. Tiene más datos esto que lo que Y el presenta. desclasificado. Ay, 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 Qué ay, ay. lindo. Por acá DVD nos dice que avisó Luna que los 46 videos que pidió ella salen el viernes que viene. Vamos a estar en el Congreso de Victoria. Madre mía. Sí. Vas Vas a estar de viaje. A esa hora vas a estar de viaje. A esa hora voy a estar de viaje. ¡Oh! ¡Qué tema! Si es a la ¿eh? mañana, ¿Cómo capaz vamos que a en una hacer de con eso? esas hay posibilidad, Fernando. Si es Hay- a la mañana como fue hoy. Hay posibilidad de que no duerma los próximos 3 meses, me parece, con todo lo que está pasando. Oh, mira, estamos escuchando, le damos la bienvenida a Andrea Pérez Simondini. André, bienvenida al canal. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Está, Andrea. Bien, bien. Bueno, te tuvimos hoy a la mañana, te tenemos. ¿Mantenés la opinión, Andrea, de que hoy vimos algo que está bueno o se te fue bajando el hype? No, estuve viendo muchos documentos y la verdad que hay cosas interesantísimas, descubrimientos que hemos hecho con Juan Manuel Acuña, que ya está acá en Victoria, así que hemos Abrazo a estado Juan. estábamos Otro. revisando los expedientes y se encontró cosas muy interesantes. Por ejemplo, Juan se dedicó a buscar los expedientes con número ya de expediente en la ARO y no están en la página pública, por lo cual son expedientes que estaban en reserva, no están en Ja, la página de ARO. bien. Eso como elemento interesante. Después, los expedientes, muchos casos de la década de los 40 que no se conocían, y uno de los elementos que asomó, ¿ustedes se acuerdan quién acuñó el término plato volador? Sí, el periodista que le hizo la nota a Claro, Kenneth, a Kenneth Arnold. Kenneth Arnold le dijo que parecían como sapitos que iban rebotando sobre el agua, Como platitos que iban rebotando, haciendo como zapito en el agua. platitos. Claro, y ahí Bueno, nace. ¿y cuándo fue la experiencia de Kenneth Arnold? 47. 47. ¿O no? Explícame por qué hay documentos en esta desclasificación del 44 que ya acuñaba el término plato volador. ¡Opa! ¡Epa! ¡Qué lindo dato! Claro. Bueno, le dejo picando cositas como esta. Pero fundamentalmente, bueno, acaban de dar algo, lo de Jeremy Corbell, que había planteado, había tenido el extracto. Bueno, claramente Jeremy Corbell tiene acceso junto con George Knapp
ha tenido acceso todo el tiempo a estos videos, simplemente que no los han podido poner a la luz pública y han sacado los fotogramas. Entonces es muy interesante que estos expedientes que salen ahora tapados, que recién ustedes mostraron con la habilidad de captura que tiene Pablo Álvarez, y que no están en la base de Aro, es muy, muy interesante, digamos, cómo accedieron por terceros lugares Sí. esos expedientes. Así que bueno, varias de esas cosas son muy interesantes, pero fundamentalmente el hecho de muchos videos que ponen en contrariedad a la NASA, sin lugar a dudas, o el material desclasificado. Olvídate. La aparición del monitoreo de expedientes con el intercambio con el informe Cometa es otra cosa que me llamó mucho la atención. Qué bueno. Bueno, bueno, podría estar ya con muchos detalles más finos, pero hay que seguir leyendo. Hay que seguir leyendo y hay que seguir viendo. Le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Iván Billenberg, que también se acaba de unir. Iván, bienvenido a La Señal. Buenas noches a todos. Acá toda la mesa increíble que está ahí. Sí, sí, Pablo, los dos Pablo, Andrea. Yo te quiero aportar dos cosas. Dale, por Una, favor. sumando a lo de Andrea, que hoy leí un documento muy interesante que es traducido del alemán al inglés. Sí. Para sumar a la data que dice Andrea, este documento es del 44 y hablan de armas que estaban siendo probadas en el 44 Sí. con alcances de 30.000 a 35.000 kilómetros. Están hablando de armas alemanas que se estaban Epa. empezando a producir en serie, por lo que dice ahí, que están causando un gran revuelo. Dice el documento, un poco más extenso, pero se habla de platillos de cuerpos discoidales redondos similares a un disco, dice, con un diámetro aproximado entre 48 y 50 metros. Armas, están hablando, alemanas del 44. Del 44. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Y lo otro que te va a aportar, que no sé si lo has encontrado, pero si no lo has encontrado, Fer, te va a facilitar la vida tanto a vos como a todos los que quieren ver los documentos que son desclasificados hoy. Te lo voy a pasar por WhatsApp para que Sí. lo abras acá en vivo, porque creo que va a ser increíble para todos tener esta herramienta. Decime que para alguien navegar. lo subió como para indexarlo y poder buscar. Es una palabras biblioteca y clave. podés separar archivos por Oh. agencias, por años, por todo. Acá Increíble. está. Acá está. Quiero mostrarles algo que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién Iván Billenberg. Lo revisamos por arriba hoy a la mañana. Tenía ganas de mostrarlo con detalle hoy a la noche, pero no llegué, pero tiene que ver con este documento que estamos viendo acá, amigos y amigas, y que tiene que ver con esta historia que dice información preocupante, ¿sí? En Viena, Austria, en algún momento durante el final del 43 y principios del 44, dice este documento, Peierl también asumió los secretos, se enteró de los secretos que tenían que ver con esta aeronave que fue capturada por las fuerzas aliadas. Él dijo que este tipo de aeronave era responsable por el derribo de al menos un B-26 norteamericano. Y bueno, habla por ejemplo del combustible que utilizaba este objeto, y el objeto en cuestión es este. Esto supuestamente es una copia mala de una... A ver si acá tenemos mejor resolución. Acá se ve un poco mejor. Es una copia mala de una fotografía. Que encima está invertida. ¿Ves que acá dice bottom? La parte de abajo es esta y esta es la parte de arriba. Bueno, sería un platillo volador fotografiado en el cielo, pero de manufactura humana hecha por los nazis. Y acá, esto que están viendo acá, esta fotografía de acá, sería el mismo aparato estacionado en tierra, ¿sí? Uh-huh. Puede ser que tenga directamente que ver con lo que nos dice Iván Billenberg, porque la historia que sale acá dice que este hombre, en algún momento durante 1943, se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea Alemana y fue asignado
como miembro de la Luftwaffe en el frente ruso. Hacia finales del 44, él fue relevado de su deber y fue asignado como piloto de testeo de un proyecto top secret en el Bosque Negro de Austria. Durante este periodo, él observó la aeronave que se describe arriba. Era un objeto con forma de platillo de unos 21 metros de diámetro, radiocontrolado y montado con varios motores jet alrededor del exterior, de la porción exterior de la nave. Él además también describió que la porción exterior giraba alrededor de un domo en el centro que permanecía estacionario. La responsabilidad de Payers era de fotografiar el objeto mientras estaba en vuelo, y él dice que fue capaz de retener un negativo de fotografía que hizo a 7.000 metros, unos 20.000 pies. Una copia Xerox del negativo, como dice Pell, aparece en la última página de esta comunicación. También una fotografía que supuestamente él realizó con riesgo de vida, ilustrando el objeto aparcado en un hangar, que es lo que les mostraba recién. ¿Sí? Esto es muy curioso, ¿eh? Esto es muy curioso. Tremendamente curioso. Fernando, un detalle. Lo que ve Arnold en el 47 se asemeja, o sea, no ve un platillo volante, claro. Se ve como si fuera una semi, como si fuera un tipo boomerang, pero redondo, ¿no es cierto? Y ese proyecto, ¿no es cierto?, de ese tipo boomerang lo tenían los alemanes. Ya en el año, coincide más o menos, entre 43 y 44, tenían ellos el proyecto de ese ala volante, como quien dice. Y se asemeja mucho lo que ve Arnold al proyecto alemán. ¿Será el proyecto alemán? ¿Será algo de construcción propia, o sea, ¿no es cierto?, de acá del planeta, o por dicho, de nuestros estados? Mira, yo siempre tuve la duda porque en realidad lo que describe Kenneth Arnold es muy parecido al Horten Ho, que, insisto con esto, yo siempre cuento la historia. Horten, los hermanos Horten, primero vinieron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, y eso puede conectar con algo que me está enviando Pablo Álvarez por interno, que vamos a ver ahora, que es muy curioso. Es tremendamente curioso. Es tremendamente curioso. Mientras miren, por ejemplo, las fotografías que aparecían en las revistas como en los diarios como el Wall Street Journal, en el año 65. Mirá qué lindas fotografías analógicas, che. Mirá qué lindas nítidas. Acá están muy grandes la ventana, la voy a checar un poco para que se vean mejor. Nítidas, interesantes. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, pero pará, que lo interrumpía Birenberg. Redondeame, Iván, que vamos con la data de Alemania y Argentina. Sí, yo te sumé a WhatsApp si querés uno de esos documentos que es muy cortito, con la traducción incluida, si no tenés que leerlo en inglés y traducirlo al mismo tiempo, que es para aportar lo que veníamos viendo. Bien. Y arriba de ese documento está la página que creo que te va a ayudar a navegar estos archivos mucho más fácilmente. Bueno, el documento dice exactamente por acá: un arma probada en el 44 que probablemente ahora se está produciendo en serie y que en este momento causa gran revuelo. Es un arma V que tiene un cuerpo redondo similar a un disco con un diámetro aproximado de 48-50 metros. En el anillo exterior tiene aproximadamente 45-50 boquillas circulares automáticas que, tras el encendido del disco, circulan alrededor de la esfera de plexiglas en el centro, donde se encuentran los dispositivos de medición y control para la dirección a larga distancia. Bueno, es muy parecido, por no decir muy igual, a lo que estábamos viendo recién. Dame un segundito que estoy bajando la imagen del documento para que ustedes vean cuál es el documento del que estamos hablando en este momento, porque si no, nos mareamos y no nos queremos marear. Lo que queremos es información. Este es el documento, ¿sí? Y dice, además acá, en la esfera hay todavía espacio suficiente para bombas atómicas. Estas armas están en manos rusas y pueden tener un alcance efectivo de 30.000 a 35.000 kilómetros. El constructor de armas, Riedel, en Alemania, declaró que se trata de un arma B típica en la que él mismo había trabajado. Estoy seguro de que la verdad es mejor que el pánico entre la gente ignorante.
Nota manuscrita traducido por Friedrich Neuhauser, agosto del 52. Bueno, muy interesante. Muy interesante porque además combina con lo que tiene para contarnos también Pablo Álvarez. ¿Algo más querés agregar, Iván? No, aclararte que arriba de eso te dejé el link para navegar los archivos. Ahora vamos a entrar ahí porque eso es súper interesante. Pablo Álvarez, vos también me enviaste algo que es una de las menciones de Argentina. Es genial. Esto... Sí, es genial. Bueno, esa mención no la encontré yo, la encontró el Cuarto Fénix, el secreto Cuarto Fénix. El secreto Cuarto Fénix, mirá. Y incluye ahí un chiste político, creo que le han puesto sobre Larreta, el ex gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Pero independientemente de hoy eso, Larreta estaba repartiendo a él los chistes que le hacía. Sí. Más allá de eso, es bastante extraterrestre. Me pareció interesante, sobre todo de quién venía. Hoover fue 45 años el director del FBI. ¿Cómo? Y te dejo a vos leer lo que dice. Sí, lo encuentro. Dame un segundito que no sé dónde lo guardé. Denme un segundito que estoy todavía entendiendo cuántas carpetas tengo acá. 590, se tendría que ver. Sí, se tendría que ver. A ver, carpeta número 590. A ver si podemos encontrar... pará, porque me ponía los multimedia. Ahora sí lo encontré. Bueno, miren esto, familia señalera, porque es tremendamente curioso. Esto sí que es curioso y a mí personalmente me llama poderosamente la atención. Ahí, ahora lo van a poder ver. Fíjense, ahí está. En archivos desclasificados, J. Edgar Hoover sostiene que los ovnis son reales y que solo 3 países son capaces de construirlos. Estados Unidos, Rusia y Argentina. No, pero pará que en serio esto coincide con un montón de cosas. O sea, parece bizarro, pero tiene una concordancia con cierta realidad. ¿Por qué me está saliendo cortado el archivo acá? Dame un segundito que quiero ver. ¿Por qué me sale? Ahí está, ahora sí. Ahora lo voy a ampliar para que vean en la parte inferior donde está en amarillo. Ahora les voy a traducir qué es lo que dice. Dice, el señor Icot alertó de que tiene un considerable interés en electrónica y que ha estado muy interesado en reportes que han circulado durante el pasado año o 2 concernientes a la existencia de platillos voladores. Él siente que deben haber suficientes reportes no contradictorios concernientes a tales dispositivos, tanto como para indicar de que ellos podrían de hecho existir. Él también es de la opinión de que si ellos existen, pueden ser producidos solamente por los Estados Unidos, Rusia o quizás por la República de Argentina. ¿What? ¿Qué? Chan. Lo están viendo ahí. O sea que el discurso de Menem de naves que pueden ir hasta la estratosfera y llegar en 1 hora no estaba tan errado, ¿no? Me muero. Tenía data. Menem lo hizo, me muero. ¿Se acuerdan de la cancioncita? Menem lo hizo. Era Menem lo hizo, ¿no? Bueno, me muero. No, pará, Andrea Pérez Simondini, sacame de este escollo mental en este momento. El general McCasland, el general desaparecido, el general que informaba a Tom DeLonge, que estaba en comunicación con John Podestá, que estaba en comunicación con Hillary Clinton para tratar de meterle desclasificación si ganaba Clinton la contienda. El general que estaba a cargo del laboratorio de propulsión aeroespacial avanzada de Wright-Patterson con un presupuesto de 2.200 millones de dólares. Ese hombre que desapareció en febrero, que todavía no lo encuentra nadie ni sabe dónde está, le dijo a Tom DeLonge, ¿no le dijo esto Tom DeLonge? ¿Qué le dijo sobre Roswell? Le dijo a Tom DeLonge que en Argentina habían producido el aparato exactamente que cayó en Roswell. De hecho, hicimos un comentario profundo en uno de los programas de La Señal
Y ahora estaba recordando de que en el año 61, voy a tratar de recordar las fechas, durante el gobierno de Frondizi, hubo una gran movilidad en Argentina con tecnología americana, y de hecho esto lo puede constatar Robert Salas porque cuando investigábamos los casos de Bahía Blanca, la radarización era americana Ujú. y se dieron esa gran cantidad de eventos en Bahía Blanca, que bueno, de ahí desprende nuestra investigación activa de búsqueda de datos de la pista del kilómetro 7 donde supuestamente se estrelló un ovni, pero había gran cantidad de convenios de prueba de tecnología Epa. terrestre americana acá en Argentina. De hecho, hay un caso del año 68 de una aparición en la base del Plumerillo, Ajá. que, que después en mediados de los 90 se desclasificó el documento, que eran pruebas de tecnología americana. Se había reportado en la época como un ovni, que hizo un vuelo rasante sobre la pista, fue muy conocida. Este, incluso la revisión estuvo hecha en una revista de aquella época argentina. Ahora no me acuerdo el nombre del investigador muy conocido, fallecido ya. Entonces siempre hubo esa cosa de que Argentina fue como el tester de tecnología americana. Ok. De hecho, en la época de Frondizi, en el aeropuerto de Ezeiza, había prototipos de lo que fueron los aviones parecidos o que tuvieron la misma autonomía de que tiraron la bomba nuclear en Hiroshima. De hecho, también está la historia de los pilotos que estuvieron radicados acá en la localidad azul, que uno terminó como monje. Bueno, es bastante larga la historia, que un día podemos desarrollarla. Y con los documentos y todo, porque los tengo, los busqué, los encontré. Entonces, hay siempre una atadura sobre estos episodios. Recordemos los submarinos, que Pablo Ducó puede hablar muy bien de la época de Frondizi, también los submarinos en la zona. Bueno, siempre hubo esa cosa como que en Argentina todas esas cuestiones daban vueltas. Por eso es muy Mira. interesante seguir ese hilo. Es muy interesante, pero yo quiero destacar un comentario que acaba de llegar acá que me partió de risa. Messi, Maradona, el Papa, la Virome, agregaría el colectivo y los ovnis y el dulce de leche. ¿Qué más querés, boludo? ¿Qué ¿Qué más querés? más? Tenemos Messi, todo. Maradona, el Papa, la Virome, el colectivo. No, no, es genial. Y los ovnis, escúchame, y los ovnis, y los platos voladores, ¿qué tanto? No, me mató. Bueno, pero fuera de joda, McCasland lo que le dice a Tom DeLonge, que salió a hablar hoy, ojo, lo que le dice a Tom DeLonge es, cuando están por desclasificarlos, porque acá yo les quiero contar algo. Hay una cuestión de historia en todo esto que es importante. ¿Por qué es importante esto? Porque toda esta etapa de desclasificación que hoy tiene el primer paso oficial donde se oficializa el tema OVNI, de verdad, comienza en el 2017 con una agrupación que se llamaba To Stars Academy, donde Tom DeLonge, guitarrista y cantante de Blink-182, estaba al frente de un grupo de personas entre las que estaba Luis Elizondo, Christopher Mellon, Jim Semivan, Hal Purov y algunos otros ex CIA y contrainteligencia, etcétera, 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 que pretendían desclasificar definitivamente el tema OVNI. Y presentaron 3 videos clásicos que el Pentágono tuvo que reconocer a regañadientes: el FLIR, el Gimbal y el Go Fast. Siendo uno de ellos, el FLIR, el video clásico del OVNI Tic Tac del año 2004 del incidente Nimitz. El tipo que ayuda a Tom DeLonge a hablar de este tema en público, que lo instruye sobre el tema, es el general Neil McCasland, el tipo que desapareció en febrero, que lo están buscando y por el que se arma todo el bolonqui, que ahora se dan cuenta que tienen como 11, 12 o 13 entre militares de alto rango, ingenieros y científicos desaparecidos en los últimos 3, 4 años, todos relacionados a desarrollos de vanguardia en la industria aeroespacial. ¿Me van siguiendo? Ese mismo hombre, McCasland, es el que le dice a Tom DeLonge: descubrimos una forma de vida en medio de la Guerra Fría. Y esa forma de vida, parafraseándolo,
nos ha puesto en la difícil situación de tener que plantear métodos de defensa porque no sabemos qué quiere, y nos activa y desactiva misiles nucleares a nosotros y a los rusos. Ojo. Pero además de eso le dice a DeLong, ¿sabés qué? El ovni de Roswell fue real, pero había sido construido en Argentina. Y siempre nos pareció una súper bizarreada. Y es el día de hoy que me sigue pareciendo una súper bizarreada. Pero mira qué loco que en los documentos de Edgar Hoover aparece esto. Hay 3 países que pueden producir un platillo volador. Mirá, está ahí. Bueno, no nos olvidemos de la relación del nazismo con Argentina, que también no hay que perder claramente. No, claramente. Pero lo dice acá. Todos los ingenieros alemanes que vinieron, bueno, que tenían el primer reactor de combate, se produjo acá en el país. Así que imagínate, estaba con tecnología de punta en ese momento. No, era otra la realidad. Era otra la realidad de Argentina también, ¿eh? Tenemos que ponernos en contexto y en época. Argentina en ese momento tenía una realidad muy diferente a la que tenemos ahora. Muy, muy diferente. Y esto de que pongan que lo podría construir únicamente Estados Unidos, Rusia o quizás la República de Argentina, me pega con McCasland. Y además la palabra únicamente. Tenías clara la historia. O sea, únicamente. Only by the United States of America, Russia, or perhaps by the Republic of Argentina. Es lo que dice ahí abajo. ¿Sí? Esto es de los documentos que salieron hoy. No es invento de nadie. Esto es de los documentos que salieron hoy. Raro o no, lo siguiente. Pero te muestra lo extraño que se puede llegar a poner el tema. No solamente en esto aparece Argentina. En un rato te voy a preguntar por un caso, Pablo Álvarez, que es famosísimo, pero quiero volver a los videos porque somos como 3.500 en directo. No, más. 3.700. Yo estoy leyendo 3.728 en este instante. A la miércoles, somos un montón. Bueno, en un ratito les voy a regalar membresías, pero ya les estoy diciendo que les voy a dejar en este instante, antes de ir al siguiente video, que de hecho lo voy a poner ahora, el video que viene, pero les voy a dejar un enlace porque YouTube no siempre avisa cuando nosotros estamos en directo o estamos haciendo algo. Así que les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan acercarse al canal de notificaciones de la señal. Súmense al canal de notificaciones. Les voy a poner el enlace ahora. Está muy copado porque no te llena el celular de videos, de mensajes que no querés. Simplemente es el canal de solo notificaciones, donde allí posteo las últimas noticias, lo último que está sucediendo con respecto a la desclasificación, los videos que estamos subiendo, los shorts, los directos que hacemos. Bueno, allí está publicado todo, ¿sí? Así que para los 3.742 que somos ahora, vayan y súmense. Ya hay 1.000 personas que decidieron que era una buena idea, así que ahí estamos. Estamos viendo uno de los videos más interesantes de los que aparecieron hoy. Y eso que hoy aparecieron videos interesantes. Pero este es uno de los videos más interesantes que veíamos con Andrea hoy a la mañana, y que realmente, y con Silvia, y que nos dejó pero bastante atónitos, porque es un video que muestra un cambio de dirección de 90 grados que es realmente extraño. Según la oficina, la AARO, esto consiste de 2 minutos 57 segundos de grabación de video de un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar tomado en octubre de 2023. Un informe de emisión adjunto describió el UAP volando cerca de la superficie del océano y haciendo múltiples giros de 90 grados a aproximadamente 80 millas por hora. 80 millas por hora, Pablo Ducó, ¿cuánto es? Y estás hablando casi de 150 kilómetros por hora. Despacio no iba. Bueno, no. Acá lo están viendo, el video que fue publicado, pero se los amplié, ¿sí? Vamos a ver las versiones ampliadas, porque acá van a ver exactamente lo que sucede.
presten atención a esto. Miren. Ahí va a aparecer el pequeño objeto y mirá, sale de vuelta. ¿Ustedes vieron eso? Vamos de vuelta. Mirá. Pasa por la parte de abajo del video. Ahí sale y dobla a la izquierda en 90 grados y hasta acelera. ¿Qué es esto que estamos viendo? Sí. Ahí hizo un viraje de 180 grados, que es más difícil todavía. Porque vos fíjate, va hacia un determinado rumbo y vuelve por el rumbo opuesto. O sea, son 180 grados que hace, que para hacer ese giro vos necesitas una amplitud por la velocidad esa, también. Que es terrible. Bueno, pero vos fíjate grados. Que técnicamente está haciendo un zigzag y después hace el 180 grados. Es una locura lo que está mostrando esta aparato. Una locura es eso, sí. Esto es una locura lo que está mostrando. Y lo quería ampliar para que lo vean porque realmente es extraño. Esto no es tecnología común y corriente. Versión ralentizada del mismo video. Miren cómo sale. A ver. Entonces, ahí va. Ducó, mira. ¿entendés? ¿Y ahí? Si hace ese ángulo de 90, sale y hace uno de 180, quiere decir que en un momento frenó y volvió a salir para el otro lado. Claro, lo que pasa es que es casi imposible. O sea, claro, si vos, pero es imposible. Es casi imposible, porque fíjate, si vos tenés que hacerlo con un avión, necesitas a determinada velocidad una amplitud del viraje que no es instantáneo. Y esto es instantáneo. Esto sí, claro. O sea, vos lo ves como que no frena, que sigue y vira ahí en ese momento. Pero 180 grados, o sea, es imposible. No te digo sinceramente imposible. No es dentro de la aeronáutica normal, no se puede realizar algo así. Qué interesante. Yo creo que para tomar dimensión también un poco de lo que estamos viendo hoy, que hoy me cansé de leer en Instagram de que siempre los mismos videos borrosos y qué sé yo. Hoy, y te lo acabo de pasar por WhatsApp, Fer, es apenas un minuto, en donde lo entrevistan en Fox News a Michio Kaku, hablando de por qué la importancia de esto, más allá de lo que se ve, de cómo se ven los videos, sino de esto que estamos hablando ahora, de que él habla de esto es inteligencia que pertenece a un siguiente nivel por los movimientos que se observan, más allá de la calidad, habla Michio Kaku, ¿no? Que es claramente, dice él, tecnología que hoy en día no claro. No tenemos. Entonces, hay que ir más allá de si se ve borroso o no. Lo que tenemos que ver acá son las capacidades. Claro, eso es. A ver, esto 9 de mayo, acá, porque alguien acá dio una buena idea, que es que ponga... Ahí está 90, claro. Código... Bueno, ahora voy a generar un código QR. Pero fíjense cómo se mueve a 90 grados. Tengo otro corte por acá en el que vemos la otra capacidad que tiene esto, que es que se mete en el agua, porque después sigue volando. El objeto sigue volando. Se va volando, y de pronto, ¿qué hace? Se mete bajo el agua. Wow. Acá tenemos un video realmente inexplicable. Yo no sé qué tipo de tecnología podría justificar lo que estamos viendo acá. Ahí ven, le ponen un filtro. Miren, de pronto vamos a dejar de ver el objeto. Fíjense que sigue volando sobre el agua. Ahí. ¡Pum! Sigue un poquito por arriba. Desapareció. Se metió bajo el agua. Aparte, lo más extraño que no produce ese splash que forma cuando cae un objeto pesado, ¿no es cierto?, en el agua, que tendría que formar como cuando vos tiras una piedra, las olas alrededor, ¿no es cierto? No hay, es como que entrara con vaselina, no se produce nada. Es extraño. Me da la sensación como que va haciendo patito. Sí, ¿no? Por momentos sí, pero... No logro verlo, la verdad. Bueno, también puede ser un efecto del fondo un que efecto, va cambiando. Sí, un sí, efecto. ¿No será que también está moviéndose por debajo del agua? Y ese es capaz el efecto que a lo mejor llegas a ver. También puede ser, sí. A ver. Bueno, vamos a ir con
otro video, familia señalera, de los que salieron hoy. Este es uno realmente interesante. Este para mí es, a mi gusto es de los mejorcitos, si no el mejor. Pero vamos a ir con otro que, por ejemplo, lo vi al loco este de Green Street diciendo, es un globo y hasta se le ven los cables. Yo no estaría tan seguro. Esto es un objeto filmado también sobre el agua que sí tiene pinta de globo, pero que según veíamos hoy, viaja a una velocidad bastante curiosa. Esto fue filmado en el año 2024, todo esto es muy nuevo. Son 21 segundos de un video donde se ve un Fanny que tiene como un objeto que es algo así como un poste o barra vertical adherida a la parte inferior. Por aquí, creo que daba la velocidad. ¿Era este o era el anterior? Creo que era el anterior, que estaba hablando de 800 kilómetros por hora. Wow. Este no se mueve esa velocidad, pero el anterior sí. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Porque tampoco estamos viendo un bamboleo típico de un globo. Podría ser que esté en una corriente de aire que lo lleve a esa velocidad, pero bueno, es una buena incógnita. Este es un video que yo no descartaría como posible versión de los famosos OVNI Medusa. ¿Sí? Perdón, ¿este video, vos tenés Sí. el número de este video? El video este, sí, ya te digo. Este video es muy parecido a uno que habías pasado vos hace tiempo atrás, que fue, me acuerdo que era en Medio Oriente. Lo pasaba cerca de ahí del suelo, era muy parecido. Claro, Pero al OVNI Medusa. Al OVNI Medusa de Jeremy Corbett. El Medusa, que tenía los tentáculos. Sí, ¿Este es el PR-28? Creo que es el 28. A ver, ya te digo, déjame pero sacar la conclusión. este video tiene algo que a mí es el video que más me gusta, pero no esta parte, sino los primeros 10 segundos. En el PR-28, los primeros 10 segundos, la pantalla está dividida en dos, Te pongo, con visión no. infrarroja del lado derecho. Creo que es el siguiente. A ver, déjame ver. Este es el PR-29. Este es el Bueno, el PR-29. anterior, PR-28, acá está. el 28 Este. tiene los... Mirá, Acá está. ponele pausa. Esta no son dos imágenes, es una misma imagen. Es una imagen Sí. con la pantalla dividida al medio. Del lado derecho es visión infrarroja de onda corta. Cuando veas aparecer el supuesto ovni del lado derecho, vas a ver que cuando pasa la mitad de la pantalla hacia el otro lado que no tiene el filtro infrarrojo, no se ve. Exacto. Es extraordinario eso. Claro. Ahí está. A mí me volvió. Mirá, Ahí, pasa ahí, y del ahí otro está. lado no se ve. Claro. Entonces, para verlo. Acá, ahí está. Ahí lo Ahí tenés. está. Ahí está. Del lado Cuando izquierdo pasa- no se ve. Del lado derecho sí se ve. No. Esta imagen es toda una. Ah, ok, No es la perdón. misma. No es Claro, la misma una imagen. parte con el filtro y otra sin Exacto. filtro. Tal cual, sí, Media- está dividido. Ah, Cuando ok. va a volar, ¿entendés? Guíate Ahí. por las Sí. nubes. Ah, ahí, claro. Las nubes son Ahí iguales. pasó al. Ah, Pasa qué bueno. y no se ve. Del otro No. lado no se ve. Ok. Y ahí sí y se ahí ve. cambia y ya hace toda la filmación en infrarrojo de onda corta. Y acá vemos que es un objeto muy parecido al del video anterior. Exactamente. Algo Entonces, parecido. un globo no es. A Algo eso. parecido había sido, ¿te acordás cuando se vio en México que los mexicanos detectaron también algo así en infrarrojo? Varios ovnis que iban circulando y en un momento estaba con infrarrojo y después sacaban el infrarrojo y no se veía nada. Era completamente desaparecida. Hay una filmación así también. Sí, que la filmó un avión que hacía reconocimiento por narcotráfico y demás, y era Tal un cual. grupo de, creo que 9 bolas de luz, Tal 9 cual. u 8. Tal cual. Qué interesante todo esto. Qué interesante todo esto, familia señalera. Dejen un buen like, suscríbanse al canal, síganos en el grupo en el canal de notificaciones. Vamos con otro video más que tengo por acá también seleccionado porque son varios los videos interesantes. Este era de Grecia. Este es el ovni que cambia de dirección. Este es genial también. Lo veíamos con Andrea y con Silvia. Es buenísimo. Miren esto. Viene el ovni volando, viene el objeto volando, tranquilo. Lo acerco como para que lo vean un poquito mejor. ¿No? Bueno, sigo volando tranquilo. Y de pronto, ahí va. Mira. Se viene para el lado de la cámara. Y empieza a zigzaguear. Mirá.
Mirá los movimientos Wow. que hace. No. Claro, sí. Y acelera. Y acelera. Sí, sí. La verdad es Es genial. increíble. Sí. Lo quería acercar para que lo vieran lo más cerca posible, pero el original es igual de impresionante. Porque vos venís viéndolo y es largo el video y decís, bueno, qué sé yo. Mira, acá, para que vos veas que se ven detalles a distancia, ¿sí? Si esto tuviera detalles de fuselaje, alas, lo estaríamos viendo. No lo vemos, ¿sí? Fíjense, ahora va a aparecer por abajo el objeto. Ya lo ahí lo empieza a seguir, lo empieza a rastrear de a poquito. A ver, o es por acá. A ver. Ahí lo está buscando. Se ve que ya lo detectaron. Ahí va. Pará. Ahora va a empezar la persecución. Les adelanté un poco el video porque son como 5 minutos. Ahí lo vio, ¿ven? Ahí lo vio. Ahí lo empieza a buscar para traquearlo. Y ahí lo empieza a seguir. Boom, boom, boom. Ahí está. Ahí lo está siguiendo. Empezó a seguirlo. Y ahí va. Y vos ves que va. El objeto va y de pronto pega la vuelta y empieza a zigzag a unas velocidades increíbles. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de tecnología es esta? Que permite hacer estas cosas. Todo esto está tomado con dron militar, no se sabe, ¿no? Es muy probable que sea tomado, sí, con los MQ-9 Reaper que los tienen sí, por todos lados. porque están constantemente volando y están ahí en stand-by y toman cualquier movimiento anómalo. Sí. Sí, correcto. A ver. Yo te había comentado, yo el año pasado, cuando yo estuve allá en Turquía y en Grecia, que se veía cosas medias raras, Sí. y que un día nos tocó realmente ver algo así, zigzag, como mostrabas ahí en el video. Y la gente de ahí del lugar, la verdad que no le daba ni importancia. Ya estaban acostumbrados a verlo. Sí, ¿no? Sí. Andrea, ¿qué pensás desde hoy a la mañana de todo esto? Bueno, que va a haber mucho para analizar. Contrariamente a lo que pensaba, yo no vi tantas voces críticas, al contrario, vi gente muy mesurada desde lo crítico. Ujú. Eso me llamó la atención Bueno, bien. porque sí, lo tomé como una buena señal y creo que el impacto, voy a tomar algo que vos definiste, ¿no? Esta desclasificación es una cosa diferente porque viene con un fuerte impulso presidencial y con fuerte apoyo político, que es bueno mencionarlo, de los bloques, de todos los bloques, esto no hay que perderlo de perspectiva, que hace trascendente la noticia. Y bueno, hoy lo vivimos con el impacto que produce en los países en torno a la desclasificación. Bueno, yo creo que esto es un antecedente muy válido, más allá de lo que concluyamos al revisar cada uno de los documentos. En lo personal, me sorprenden, yo esperaba menos, sinceramente no esperaba conocer documentos que no se tenía conocimiento y esperaba que saliera un poco de lo que ya habíamos visto con la orden de desclasificación ya oficial, más allá de lo que se había presentado en las comisiones del Senado y en la Cámara de Representantes. Ok, excelente. Bien. Iván Bilenberg, me mandaste algo por WhatsApp, me parece. Sí, para sumar ahí a lo que dice Andrea, a mí los videos me parecen súper interesantes, están Sí. buenísimos, pero hay tanta información No, la data es terrible, sí. Yo estoy revisando escrita, acá y... como lo que te mandé recién, que lo compartíamos con Diego Claramonte de la mañana, ahí parecieran haber detectado, o sea, como en un mapa, una especie de ruta de ovnis o de platillos voladores. Y está interesante cómo dibujan sobre un mapa una ruta donde parece que estos objetos voladores no identificados repiten constantemente. De hecho, parecen señalar bases en distintos países. Y esto sale de estos documentos desclasificados de hoy. Entonces me parece muy interesante también analizar esos puntos, más allá de los videos que están buenísimos, de este tipo de información que andás a ver bueno, si esta habrá tenido un seguimiento, un avance, en qué estará esto hoy en día, ¿no?
a este mapa que me estabas mandando acá, que es dibujado por Florence Perdier, responde directamente de puño y letra Hoover. Es Edgar Hoover el que responde a esta carta que envía esta chica que dibuja este mapa. ¿Sí? Vos mirá, ahora lo van a ver. Ahí está. Miren esto. Siberia, Alaska, Canadá. Y dice, la base de los platillos podría estar más al sur, en esa locación, para permitirles el curso y pasar a través de las corrientes del clima de Alaska, en algún curso entre Alaska y los Estados Unidos. Y dice, esta es el área de mayores tormentas, que es donde vemos marcado más oscuro. Y vemos Canadá, Alaska, Siberia. Y la base de los platillos la marca arriba en Siberia. Mirá qué interesante. Mirá vos. Una base de platillos en Siberia. Fresquito, está bien, para mantener fresco. Team invierno, son amigos míos, Team invierno total. Bueno, no solamente teníamos este video, sino que había otro que estaba muy bueno. ¿Ustedes recuerdan el video que vimos esta mañana, y los que no lo vieron lo van a ver ahora, del objeto volador no identificado paseando entre los molinos energéticos, de los molinos de viento? Ese es muy impresionante. Es espectacular ese video. Ese video es muy, muy bueno. Déjenme encontrarlo porque quiero ver exactamente cuál es. Acá está. Es este. Es el 167. A ver, video número 167. Familia Señalera. Van a ver ahora, yo creo, otro de los mejores videos que vimos hoy con la desclasificación. 167, que está justamente acá. Este video es tremendo. Fíjense que otra vez vemos un objeto que está yendo para un lado. Y ahora va a hacer justamente lo que hicieron los otros. Cambia de dirección, da la vueltita y empieza a pasear entre un campo sembrado de molinos de viento que acopian energía. Mira, ahí le pegó la vueltita. Hizo como un zigzag. Ducó, mira. Sí, sí. Mira. Y ahí empieza a volver. Y mira lo que hace ahora. Es buenísimo. Este estaba sacando el carnet, dice JC. Haciendo el zigzag con los conitos. Y con los molinos. Mira cómo pasa entre los molinos. Wow. No se hace ningún problema. Yo insisto con esto. Está bueno el material. Hay parte del material que realmente está bueno. Sí, sobre todo porque ahora frena y vuelve. Sí, claro. Ahora le pega la vuelta. Genial. Salió a pasear. Mira. Ahí le pega la vueltita. Uy, se me terminan los molinos. Dejé la llave en la puerta. Mira, ahí va. No, mejor voy volviendo. Un poquito. Doy una vueltita y me vuelvo. Sí. Y con tranquilidad, ¿eh? Este no hizo giro de 90 grados. Vuelve, despacito. Qué locura. Qué bonito esto. Igual le hace un fino a cada molino que te pasa ahí. Sí. ¿Sí, no? Sí, le hace un fino a cada molino. ¿Vos como piloto harías maniobras por el estilo? Vos sabés que hay unas competencias en determinados países que se hacen de tipo como si fueran molinos y con avión acrobático, en el cual vas pasando entre medio de esos objetos, esos molinos. Claro, son unas especies de conos inflables gigantes. Tal cual. Y van pasando por ahí. Ah, mirá. Sí. Y me hizo recordar a eso. Sí. Qué loco. Bueno, yo acá, familia señal, les voy a mostrar porque hay muchos que están viendo la señal en televisor y no podían acceder al grupo de solo notificaciones. Les acabo de hacer el QR que está allá arriba, está allá arriba del otro lado de la pantalla. Con ese QR en el celular se suman al canal de notificaciones de la señal, lo que están viendo en la tele. ¡Bum! Le sacan la fotito, ingresan derecho.
No solamente de videos vive la gente, hay muchas otras historias y hay noticias que están saliendo todo el tiempo. Y yo quiero ir un segundito a la actualidad otra vez, porque el representante Tim Burchett acaba de salir a hablar de este tema y dice que hay más material que está llegando. No solamente Tim Burchett, también estuvo hablando Avi Loeb, estuvo hablando la representante Luna. Pero vamos a ver qué es lo que tiene para decir Tim Burchett en este momento, porque me parece importante escuchar al congresista por Tennessee, si no me equivoco, hablando de lo que puede llegar a venir en los próximos días. A ver qué dice. Quiero advertirle a la gente que esto es nada más que material primigenio que estamos viendo. No es todo. Y esto es apenas la punta del iceberg. Pero Trump está teniendo una pelea con el Estado profundo. Y los próximos archivos van a tratar de que no los adquieran, pero sospecho que los van a conseguir porque conozco a Trump. Él sabe cómo hacer que estas cosas funcionen. Y hasta que llegue ese día va a haber más y más archivos y también va a haber más y más preguntas. Acá apareció otro video. Para que le saco la música. Le saco la música. Espectacular. Nos va a saltar el copyright normal. Está rodeado, mira, está rodeado. Young man. Young man. No, me muero. Bueno. Y Donaldo Trumpo es la cuenta que lo publica. Me muero. Bueno. Hay muchas historias. Por ejemplo, acá, mira, esta es interesante. Un memo del año 66, vamos a ponerlo en español, así es más fácil. Dice que un memorando del año 66 enviado directamente al director de larga data del FBI, J. Edgar Hoover, habla de seres de 1,20 m con trajes espaciales saliendo de ovnis, naves flotando en silencio y luego desapareciendo a velocidades fantásticas, además de restos hechos de metales que nadie podía identificar. Y sí, pilotos militares, policías y funcionarios de defensa civil fueron todos mencionados como testigos. Los funcionarios aún dicen que estos son solo resúmenes de relatos de testigos, no evidencia confirmada. Aún así, ver esta información en un sitio web oficial del gobierno después de 60 años se siente surrealista. Mirá qué interesante, ¿eh? Sobre todo esto ya nos vamos a meter con más profundidad. Bueno, de hecho está el memo de Guy Hotel, ¿no? Hotel, que fue muy famoso mucho tiempo, que incluso acá está más completo que en otras versiones. Pero no solamente es esto, ¿sí? Hay videos de Trump volando. Está David Grush, que sostiene que la CIA y la DIA han estado bloqueando la desclasificación. Y, por ejemplo, acá tenemos a Avi Loeb y a Lou Elizondo. Denme 2 segunditos que les voy a mostrar a ver qué es lo que decía sobre todo Avi Loeb respecto a esto, porque a Elizondo ya lo escuchamos. A ver qué tiene para decir nuestro amigo Avi Loeb, a ver si lo podemos adelantar por acá. Señor Elizondo, a ver. Acá va. A ver. Yo pienso que no estamos en la parte más alta de la cadena de alimentación. Y la razón es simple. Hay 100 billones de estrellas como el Sol y la Vía Láctea es una galaxia que tiene estrellas que se formaron miles de millones de años antes que el Sol. Así que llegamos tarde para la fiesta cósmica. Voyager spacecraft takes less than 1 billion years, to cross the Milky Way galaxy. Incluso nuestra sonda Voyager va a necesitar menos de 1.000 millones de años para cruzar toda la Vía Láctea. So that's 1970s technologies, and there was plenty of time for other civilizations more accomplished than we are. Así que hay demasiado tiempo para que otras civilizaciones hayan llegado a tecnologías más avanzadas que la nuestra. Y que lleguen a nuestro patio trasero. Así que esto no es una pregunta filosófica, no es una pregunta
religiosa? It's a scientific question as Es to una whether pregunta we are being científica. visited. We just need to look around us. Es si estamos siendo visitados y simplemente necesitamos mirar alrededor And you know, nuestro. this question of are we alone was asked by the physicist Enrico Fermi back in Y esta pregunta de si estamos solos fue hecha por el físico Enrico Fermi 1950 allá por in Los 1950 Alamos. en Los And Álamos. perhaps one Y possible quizás una answer to this posibilidad, question is una posible respuesta a esta pregunta right here. está aquí We just mismo. need to look and Simplemente I'm necesitamos very mirar, much, buscar. encouraged by the release of the data today. Y yo estoy muy emocionado y entusiasmado con la liberación de los datos hoy, Even though it's preliminary and we should expect incluso siendo preliminar y debemos the most interesting inspeccionar data to come los datos más interesantes out in the future because it takes more time to declassify. But para que salga más en el futuro, porque va a tomar tiempo desclasificar. already today we have about 82 records from the Department of War, Justamente hoy obtuvimos cerca de 82 registros del Departamento de Guerra, 56 records from the FBI, 12 otros records tantos from del NASA, FBI, 12 8 de la records NASA, from the State 8 Department. del You know, Departamento de altogether, we're Estado. talking about serious people noticing things Y cuando juntamos todo esto, estamos hablando de gente muy they seria. cannot understand. No están desclasificando cosas así nomás que no pueden And of course, their entender. day job is national security. Y por So supuesto su trabajo es la seguridad these nacional. are serious people. We Así que depend on them estas for the personas son personas de las que dependemos sobre todo of con our nuestra nation. seguridad, And they la say seguridad they de cannot figure nuestra, out things. So for de nuestra nación, y ellos dicen que no pueden entender que están me as a viendo. scientist, Así que you para know, I mí very como much would like to científico help them. realmente me gustaría ayudarlos. I'm really Y delighted to see this estoy data realmente because encantado I see de ver science estos as the datos privilege porque veo a la ciencia como un privilegio. of maintaining our childhood curiosity. El privilegio de mantener nuestra curiosidad infantil. You know, most of the scientists are risk averse. NASA will never make a statement that could be controversial. So Muchos de los científicos le tienen aversión al riesgo y la NASA nunca va a hacer una declaración que sea controversial. they are very careful at what they say. Tienen But mucho cuidado con lo que fundamentally, dicen, science pero is about fundamentalmente data, la ciencia tiene que ver con los datos, looking at it with evidencia, open eyes and buscar figuring a out las for cosas con los ojos abiertos ourselves the answer. And entender nosotros mismos la you know, respuesta. that's what makes it fun. And I Así que eso es completely lo que resonate with lo what the President Trump hace divertido y yo completamente resono con lo que dijo el said. presidente It is Trump. fun to It look at is the fun. data Es realmente divertido buscar por and estos try to datos figure it out. y tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que decía Avi Loeb hoy. Me pareció interesante sumarlo a Avi a toda la discusión. Bueno, tenemos que ir redondeando porque llevamos 1:43 y tampoco queremos hacer 3 horas como hoy a la mañana otra vez. Pero estoy muy, muy, muy interesado en saber qué dice la familia señalera, sobre todo en la encuesta que les había puesto hace un ratito por allí. Pero antes de ir a la encuesta, quiero saber, Pablo Ducó, tu reflexión para redondear el día en que los ovnis se hicieron oficiales, porque insisto con esto, hoy los ovnis se hicieron oficiales. Ya esto de no, que son cosas de locos, no va más. Hoy son oficiales, listo, se terminó, ¿eh? Son oficiales de verdad. A partir de ahí, Tal cual, ¿qué tal hacemos? cual, tal cual. Yo creo que realmente era hora que la desclasificación se vaya efectuando, se va haciendo a cuentagotas, pero va a pasos firmes. Yo la verdad que no esperaba que iba a encontrarme con gran cantidad de material, pero los 162 archivos y demás me dejaron con la boca abierta. Esto es, como quien dice, es el inicio. Lo más lindo está por venir. Bien. Y yo creo que nos vamos a quedar asombrados con algunos de estos videos. Ya nos quedamos asombrados con los que vendrán. Me parece que sería un gran paradigma. Así que Bien, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. así es. Estamos de acuerdo, mi amigo. Iván Willenberg, contame, para redondear. Sí. No, opino igual que vos, que creo que hoy no hay vuelta atrás. Creo que la respuesta de si No. existe o si son Tal cual. reales está completamente respondida. Yo creo que así, como venimos varios años, entre todos empujando para que esto se oficialice, como ha pasado hoy, creo que ahora el camino a seguir es tratar de obtener respuestas a ya no si existen o no existen, sino qué son, de dónde vienen o
qué significa esto, ¿no? O tratar de obtener información más por ese lado ahora. Si es que la tienen, bueno, nada, presionar para que la desclasifiquen. Y si no, bueno, seguir construyendo en ese lado. No sé si a ustedes les parece una búsqueda importante o no. Yo creo que sí. Claro que Tratar de sí. entender y responder qué son o de dónde vienen, ¿no? Porque hay tantas hipótesis dando vuelta que estaría bueno esclarecer un poco por ese lado ahora. Estamos muy de acuerdo, mi amigo Iván. ¿Tu canal de YouTube dónde lo encontramos? Lo pueden encontrar como Human, ¿Dónde está la verdad? Que Bien. hago ahí directos todos los martes y sábado. Así que nada, son todos más que bienvenidos a darse una vuelta. Bueno, dense una vuelta y suscríbanse al canal de Iván Willenberg, que tiene contenidos que son excelentes. Quiero ir con Pablo Eduardo Álvarez. Pablo, querido, tu redondeo de hoy. Bien. Una cosita antes. Siguiendo Dale. con la línea de pensamiento de Iván, Sí. yo creo que sí es verdad que el próximo paso quizá debería ser el origen y el por qué están aquí y todo eso, ¿no? Pero me parece que esa parte me da la sensación va a quedar un poco para los investigadores independientes Ujú. y me parece que Estados Unidos está más enfocado en tratar de entender cómo hacen para moverse así, cómo Sí, hacen obviamente, sí. Sí, sí, para sí, no estamos de acuerdo. aparecer a la vista de los ojos Mm, y únicamente, ¿no? Como tal para cual. buscar un tipo de ventaja en cuanto a armamento y demás. Lo que me pareció esta desclasificación a mí me pareció histórica, no solamente por los videos y por la confirmación de que sea lo que sea, están ahí y no sabemos qué cuernos son, no importa, Correcto. pero no sabemos. Pero hay un montón de otras cosas que se van filtrando, sobre todo en los PDFs, y es que, por ejemplo, ahora queda claro que la NASA nos mintió, que la ARO nos mintió, que parte del gobierno nos mintió y nos dijo que no, que esto no se estaba estudiando, que nunca hubo departamentos secretos para investigación. Y sin embargo, hoy le Sí, mandaba la noticia a Andrea, dentro de los PDFs está el famoso informe Cometa. ¿Qué es es el verdad. informe Cometa? El informe Cometa es un informe de Francia, de un grupo de investigadores franceses, que basados en las investigaciones del GEPAN, no el GEIPAN, el GEPAN, y el otro se llamaba CEPRA, lo que hicieron es hacer un informe, en francés obviamente, y ese archivo, ese informe está traducido al inglés y estaba dentro de los archivos que tenía guardado el gobierno norteamericano. Con lo cual, yo infiero que estaban buscando información y muchas veces lo que hacían era hacerse de esa literatura de otros países, informes de otros países y demás, y tratar de nutrirse también de información de otros países, porque ¿qué sentido tiene traducir un informe de Francia y guardarlo dentro de los archivos del gobierno norteamericano? Claramente. Evidentemente buscaban. En ese archivo, en ese informe Cometa, aparece la mención al caso Bariloche. Eh, te iba a preguntar. Súper interesante, súper interesante. ¿Por qué? Porque lo cita como un caso de referencia, y acá me hizo acordar mucho a Alas, un caso de referencia donde el piloto Jorge Polanco venía piloteando su avión, tiene un evento con una luz, tiene que cambiar su decisión de aterrizaje y hacer un giro sobre el lago Nahuel Huapi, etcétera, etcétera. Se corta la luz. Hay un montón de eventos alrededor de este caso y este informe Cometa lo cita como una referencia para tener en cuenta porque hay que, de alguna manera, capacitar, dice así, capacitar a los pilotos para que sepan qué hacer en esos casos, porque es un caso Claro. que no están acostumbrados quizá a toparse con esto y tienen que saber cómo reaccionar. Así que lo cita como eso, ¿no? Como un caso de referencia. Súper, súper interesante. Esto era en base a información del GEPAN y nunca me acuerdo el nombre, del CEPRA. Después vino el GEIPAM, que es básicamente todo lo mismo, fue cambiando de nombre, Ujú. pero hoy es el GEIPAM. Pero muy interesante. Así que el caso Bariloche también está dentro de la información que recopilaba el gobierno norteamericano. No sé si Alucinante. Andrea seguramente tiene algo Sí. más de esto. Sí, recordemos que el entrenamiento de los pilotos franceses tenían en los simuladores la maniobra de Polanco, justamente por lo que acaba de explicar este Pablo. Y hoy, intercambiando con Pablo, los franceses estuvieron investigando posteriormente al evento de Polanco, no solo el hecho de Polanco, sino
en varios casos, entre ellos el caso de Cutralcó, así que Oh, estuvieron muy presentes, probablemente también. Yo hoy estuve enfocada buscando a ver si había algún antecedente de Argentina, no lo encontré, pero bueno, yo creo que hay que estar con los ojos abiertos también sobre esto que acaba de definir muy bien Pablo. exactamente. Vamos a tener que seguir muy atentos. Les recuerdo que ese QR de ahí es para juntarse con el resto de señaleros en el canal de Solo Notificaciones. Andrea Pérez Mondini, Congreso del OVNI, ¿dónde compramos entradas y dónde nos vemos? Bueno, ya falta poquito, ahí a días, el 15, 16, 17 de mayo, ya viene el Congreso. Todos los que quieran saber, bueno, más vigente que nunca con todo esto. Quiero decirles que tuve todo que ver para que coincida la desclasificación Para mí, sí, sí, con sí, el vos estabas. Congreso, con el Congreso. Costó un poquito, pero lo logramos. Así que Yo bueno, te todo vi, lo que quieran. yo te vi ahí haciendo lobby. Te vi haciendo lobby. Te vi haciendo lobby con chacinados de Victoria, ahí llevando. Con chacinado, sí, Claro, estuvimos ¿viste? cortando. Sí, sí, sí. Todo vale en la práctica. Bueno, todos los que quieran acceder a la información, a museodelomni@gmail.com, que ahí pueden adquirir la entrada, las distintas informaciones. Bueno, mucha expectativa ya somos casi 200 asistentes, así que creo que tenemos un marco impresionante, impensado, la verdad, porque no sé, soy consciente y muy agradecida. Muchos de los señaleros ya han comprado entradas, así que muy agradecidos estamos por el apoyo y que nos acompañen año a año. Así que muy feliz por poder hacerlo realidad nuevamente. Claro que sí, y vamos a ir redondeando. Quiero también las redes o la manera de contactarnos con Pablo Ducó. Pablo. Sí, se puede contactar a través de alasoficialargentina@gmail.com. Ese es el punto de contacto. Muy bien, excelente. Y yo les quiero mostrar algo último acá, porque acaba de hablar Michio Kaku. ¿Sí? Y Michio Kaku dijo, esto es un 10, un punto de inflexión. Dr. A ver, Michio Kaku doctor is a Michio theoretical Kaku, physicist. Doctor, físico on a teórico. scale of 1 to 10, Doctor, how en una escala de excited 1 a are 10, you ¿qué about tan this emocionado UFO está release? con esta liberación de archivos OVNI? I would put it at a 10 because we're Yo at le a pondría un turning 10 point. porque estamos en un punto de inflexión. For decades, we had to rely upon eyewitness accounts of how Por décadas tuvimos que confiar en las historias de los testigos wives, truck drivers, people with Snickers, que eran choferes de camiones, amas de casa, and laugh at them. Now y las personas que maliciosamente se reían de we're ellos. talking about Pero ahora estamos huge hablando files that are de top secret that for enormes archivos que son de alto the secreto, first que time in por modern primera history vez en la are historia being given to the moderna American están public. siendo So I'd like to dados a la gente. congratulate Así President que Trump tengo que for felicitar al having the nerve presidente to go por tener against recommendations. justamente por tener las agallas de ir tras esto by the FBI y and the conseguir CIA que la to CIA y release el these FBI files so that publiquen estos independent archivos researchers, scientists can go over them para que los científicos puedan ir sobre ellos and we can make up our own minds y podamos rather than having the entender CIA nosotros, entendiendo qué sucede, en vez de tener a la make CIA up our minds. And the tratando de hacernos pensar de una manera u otra. CIA apparently is still fighting the full release. Y la CIA aún aparentemente está embarrando la desclasificación completa. When you hear or Cuando see usted about escucha o ve a UFO that respecto goes like a that, un up, ovni down, left, que right, at 90 degrees hace eso, va para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, angles so fast you en can't even ángulos believe it. rectos What tan does that rápido que tell no lo you? podés creer. ¿Qué le dice eso? It tells me that Me the dice laws of que centrifugal hay force should crush the bone que las fuerzas de inercia romperían los huesos of the people de inside la persona que esté the flying dentro saucer. de este So either platillo volador. there Así is que basically an automated flying saucer, o bien se trata de un platillo volador automatizado, básicamente, so there are no bones así to que crack, no hay and the thing goes huesos que se puedan quebrar allí, zigzagging left and right, y or pueden hacer tranquilos el zigzag de izquierda a derecha, represents a very high level of intelligence to o create esto representa un nivel muy alto de inteligencia something like that.
que puede hacer So in algo other así. words, we humans Así cannot que, get into a spaceship en otras palabras, nosotros los humanos no podemos meternos en una nave espacial that goes zigzagging like that. que va zigzagueando de Only esa aliens manera. can, but Solamente even los their alienígenas bones would break. pueden. Pero sus huesos no se So it romperían. must be a very high Así level que of automated computer technology. para mí tiene que ser un nivel muy alto de tecnología computacional, bueno, muy desarrollada. ¿Qué les parece, Michio Kaku? Nos Tranqui. acaba de decir, tranquilo. Che, ¿sabés qué es esto? Aliens. Estaba, atrás aparecía Giorgio. Sí, alienígena. No estoy diciendo que sean aliens, pero son aliens. Tremendo Michio Kaku, tremendo Michio Kaku. Bueno. Quiero mandarle un saludo al amigo Alex Chionetti. Che, que nos está viendo Alex desde Estados Unidos, que dice que me estaba felicitando porque salí en France 24. Che, tenemos 2 minutos, les pongo el corte de France 24, son 5 minutos. 5 minutos, lo vemos todos juntos, espero que no me salte ningún copyright ni nada, pero así contábamos hoy en France 24 lo que está sucediendo. Prestar atención, mirá. Cambio de tema por orden del presidente estadounidense Donald Trump, el Departamento de Defensa publicó decenas de archivos sobre supuestos avistamientos de ovnis para, según él, brindar una transparencia sin precedentes al pueblo estadounidense. Aunque analistas señalaron que muchos de los documentos ya se habían hecho públicos. Este será mi tema de conversación con Fernando Silva Hildebrand, periodista, escritor y conferencista argentino, especializado en temas de ciencia, tecnología y el fenómeno ovni. Muchas gracias por estar en France 24. Muchísimas gracias por la invitación, buenas noches y un día histórico en muchos sentidos en este tema en particular. Pues hablemos del tema, ¿qué es lo novedoso de publicar estos archivos? Si este proceso de divulgación inició en los 70 y sobre todo entendiendo que no se aportan pruebas de vida fuera de la Tierra. Bueno, lo más importante y lo más novedoso de esta publicación, la del día de hoy, es que a las 8 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, se publicaron por medio del Departamento de Guerra, que ahora se llama Departamento de Guerra, el que era el Departamento de Defensa, 162 archivos de objetos voladores no identificados, incluyendo testimonios de agentes de inteligencia, de astronautas de la NASA, cuando la NASA dijo por mucho tiempo que ningún astronauta había visto objetos voladores no identificados en órbita del planeta Tierra. Tenemos, por ejemplo, a Frank Borman el 5 de diciembre del año 65 informando en una misión Gemini de ver objetos voladores no identificados que prácticamente parecían un circo allí afuera en el espacio. También estamos viendo imágenes de las misiones Apolo que hasta el momento algunos habían descartado, como la que estamos viendo ahora en pantalla, como posibles errores en las fotografías y que sin embargo el Departamento de Defensa dice que piensan que podría tratarse de un objeto y por sobre todo estamos viendo videos que si bien no son los videos que estábamos esperando o que se esperaban dentro del ambiente que busca la desclasificación, son tremendamente importantes porque muestran en algunos casos giros en 90 grados y movimientos muy extraños, como por ejemplo un objeto que gira en 90 grados y que tras esto se mete en el agua, cuestión que supera cualquier tecnología que nosotros tengamos disponible. Y vamos directamente a la idea de lo transmedio. Tecnología de objetos que pueden volar, que pueden ir al espacio o que pueden meterse bajo el agua y luego otra vez salir para seguir volando. Esta es tecnología que no tenemos disponible y que sigue siendo una gran incógnita. De todas maneras, esta primera, digamos que publicación de archivos oficialmente también reconoce la existencia, por fin, oficial de objetos voladores no identificados y termina con décadas de negación de algo que mucha gente alrededor del planeta está viendo y se pregunta exactamente qué es. Bueno, ¿qué se sabe entonces de los supuestos avistamientos en la Luna? Esa fue también una de las novedades. Sí, bueno, sobre la Luna hay bastante información, hay bastantes datos. Las fotografías son muy claras y están mostrando por momentos objetos triangulares o por lo menos luces que toman formación triangular y que nos dejan entrever que durante las misiones Apolo sucedió más que lo que nos han contado. De hecho, hay una transcripción
de la misión Apolo 11, que nos habla de astronautas viendo por la ventanilla de su nave un objeto con forma de cilindro en realidad, que no pueden identificar, que no entienden qué es lo que es, y por primera vez tenemos la transcripción oficial. Algunos de estos datos, como bien decía usted, han estado en el dominio público desde hace años, pero no habían sido oficializados, no habían sido presentados por el Departamento de Defensa ni por el gobierno de los Estados Unidos de esta manera. Ahora los tenemos, podemos comenzar a trabajar, y aquí hay un tema subyacente que impacta en otras cuestiones, en otros aspectos de la sociedad, que es muy importante. A medida que se va abriendo el tema de los objetos voladores no identificados, de los UAP, FANI, como uno prefiera llamarlos, las universidades y científicos alrededor del mundo comienzan a transitar el camino de intentar encontrar respuestas con respecto a este tema, cuestión que antes era prácticamente imposible porque existía un enorme estigma. Así que es una ayuda también a eliminar de por medio el estigma del OVNI o del UAP y encontrar personas que desde la ciencia, con las herramientas de la ciencia, intenten encontrar respuestas a cosas tan extrañas como lo que estamos viendo allí. Muy Que realmente rápidamente, no tiene una explicación. Fernando, ¿por qué crees tú que elige este momento el Ministerio de Guerra para hacer estas publicaciones? Es una muy buena pregunta. A mi entender, todo esto tiene que ver con un estudio de mercado y tiene que ver con unas elecciones de medio término en los Estados Unidos que están pidiendo de cualquier manera que Donald Trump suba en las encuestas, y en ese sentido sucedió algo muy interesante en los últimos meses. En febrero, Barack Obama salió a hablar del tema, le hicieron una pregunta, él respondió: los alienígenas existen. Donald Trump tomó un poco la bandera y dijo: sí, pero Barack Obama rompió un secreto de Estado, y tras esto ordenó que el Departamento de Guerra y otras oficinas comiencen a recopilar material para presentarlo públicamente. Esto se suma a las audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos, también un poco promovidas por diputados, por representantes que están muy cerca de Donald Trump, y a mi entender estamos consiguiendo algo que es realmente histórico, pero por una motivación sobre todo política. Tratar de encontrar en ese 70% del electorado norteamericano que piensa que los extraterrestres son reales, que los ovnis son reales, algún tipo de eco que lo beneficie en las elecciones de medio término. Pues muchas gracias, Fernando, por toda la información que nos aportas. Ciertamente la tendremos en consideración. Feliz noche. Gracias igualmente. Bueno, un poquito de cholulismo. Tenía que compartirles la saladita en France 24, porque es la primera vez que salgo en medio internacional, y la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido con los amigos de France 24 que me invitaron hoy para participar, para tratar de informar al público lo mejor posible. Rogelio Ramos, muchísimas gracias, que probablemente estés viendo el programa. Andrea, anduviste por Infobae y me dijeron que la rompiste en Infobae. Sí, anduvimos haciendo estragos en un intento de poner la visión de todo el trabajo de estos años. Así que la verdad que fue sumamente alentador el trato que dieron los periodistas. Así que bueno, muy contenta porque fue un día bastante agitado y muy fructífero, justamente para dejar esta visión, ¿no? Del trabajo que se viene haciendo dentro de los tiempos y la velocidad y la poca información que a veces tienen los periodistas, pero que en este caso entiendo que fue bastante fructífero. Sí, sí, ahí te estamos viendo, te estamos viendo en Infobae. Espectacular, espectacular. Estuviste en varios medios. Sí, y hoy nos sorprendieron porque mirá, ni que hubieran sabido los del noticiero de Telenoche con el especial que estuvo haciendo Dexter hace una semana atrás, justamente, que la habían anunciado hace 2 días atrás y que por falta de tiempo no llegaron a pasar la nota. Y la verdad que fue muy emocionante todo lo vivido hoy con mamá, vos lo viviste en vivo porque estaba muy emocionada por el hecho de ver todo este proceso, que ella se acordó mucho de mucha gente hoy, Sí. bueno, de Fabio Serpa, de muchos colegas, amigos que hoy ya no están y ella se siente como privilegiada, ¿no? De haber, ella cree que cumplió su sueño
y justo cerró la noche con el especial ese que se hizo en Telenoche, que fue muy dedicado, muy delicado, aparte toda la Qué producción, y lindo, qué estuvieron muy lindo. atentos y la verdad que lo tomó como un gran homenaje, así que estoy muy feliz Hermoso. y también emocionada por el hecho de haberlo compartido, ¿no? Vamos, 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 vamos todavía. Me encanta, me encanta. Silvia y Andrea siempre dando la nota con avances. Bueno, les quiero mostrar por último lo que me enviaba Evan Billenberg, que es este sitio que se llama showmeufos.com, que es donde están subidos todos los archivos que fueron desclasificados hoy, los 167, de manera tal que uno puede navegar por los archivos, ¿eh? Por ejemplo, lo tenés por agencia, Departamento de Estado, Departamento de Guerra, FBI, los archivos de la NASA. Iván, está muy bueno esto, ¿eh? Es buenísimo, sí. Y puedes seleccionar la NASA y poner solo que te muestre videos, por ejemplo, si tiene la NASA. O Excelente. fechas ahí. Acá, videos, sí. Imágenes 14, PDF, ¿sí? Ah, Y no excelente. solamente eso, si te vas a los iconitos que están arriba a la derecha, vas a ver que hay un planetita. Acá. Oh, le van sumando. Entonces, Ah, muy bueno. Acá y están poniendo. esto creo que lo están trabajando todavía, pero no te muestran todo. Pero si, por ejemplo, encontrás Japón y seleccionás, te va a llevar al video que está de Japón, digamos. Entonces están localizando los materiales, ves, ahí está por países. Está Qué tremendo. Ay, qué bueno. No, esto está muy, muy bueno, ¿eh? Me encantó. Quiero un juguete como este. Esto es excelente. Mira, 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 mira. Siria. Y acá en Siria vamos a encontrarnos con los videos, supongo yo, y archivos que tengan Sí, que ver. no están todos cargados todavía, me parece, en el mapa. Porque hay algunos, Todavía no viste, está que dicen, cargado. no. Ahí está. Bien. Pero hay lugares que sí, hay lugares que no. Pero por lo menos la otra parte que puedes diferenciar por agencias, por año, por tipo de materiales, eso está buenísimo y no lo tenés en el sitio oficial, digamos. Bien, entonces lo voy a dejar ya mismo, lo dejo en el chat. Presten atención, les acabo de dejar en el chat el enlace. Voy a agradecer, familia señalera, antes de irnos, perdonen que Por orden se haga del tan largo. presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, los de France 24 nos quieren copar el canal. Se están yendo de mambo. Muy ¿Qué onda? Igual que te atendió bien al principio la chiquita. Sí, me tiró de pa, ¿viste? Me tiró tres. Ah. No, pero estaba muy bien, estaba informada. Sabía que había gente que estaba renegando. Sí. Muy bien. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Ahí Silva contestando con contundencia. Me encantó. Gracias, gracias. Che, quiero agradecer los superchats y membresías que son 1 millón, pero las voy a agradecer antes de irme. Tony López, que dejaba un abrazo grande. Denis Cubila enviaba superchat. Fuerza Natural regaló 50 membresías. Gastón hizo un superchat. Gastón Alcumpenetramiento dejó un superchat. Mónica Valencia dejó superchat también. El Abuelardo regaló 50 membresías. El Abuelardo hizo un superchat. Fer, no te metas con un army porque te caen como piraña, decía hoy por las armies de BTS. Wonny Wong, que dejaba un superchat que decía: esto es histórico, Fer. Frank Colgado, felicitaciones por el laburo, Fer y equipo. Sé el laburazo que hubo para hacer el directo de esta mañana. La verdad que la desclasificación era lo que esperaba. Creo que todos sabíamos que iba a salir de esta forma, de a poco, suave, como el testeo que se venía hablando. Por acá, otro superchat de Mariela Merlino. Hola Fer, genios totales, a ver cuándo viene a la Capilla del Monte, que lo había leído. Gabriela Alvear también dejaba otro superchat por acá. Diego Urbex, Dieguito, te mando un abrazo gigantesco. Lo que he visto hoy ha sido increíble, pero lo realmente hermoso es poder vivirlo con gente que admiro y considero amigos como Diego Jaime, los Pablos, Dividí, Andrea, Iván, Carlos, Sime, Ale y vos, Fernando, y tantos otros. Diego Claramonte, te mando un abrazo gigantesco hasta España. Frank Colgado dejaba superchat y dice: sabemos que hay mucho más y entiendo perfectamente la bronca de algunos como Burleson que quedaron disconformes. Y es normal, ya que son ellos los que se la están jugando. Para mí, personalmente, fue lo que esperaba. Creo que hoy era la prueba para ver cómo respondía el público, pero es un paso, y estoy de acuerdo. Otro superchat de Sergio Acuña. Lo que creo es que lo más importante de hoy queda demostrado oficialmente que la NASA como el aro mentían, tal cual. El Abuelardo, otro superchat. Aparte de la perfección del reflejo que desprende, no coincidiría con una bengala. Esto es por el video de la estrella. Ángel, deja otro superchat. Todo lo relacionado con las misiones Apolo me pareció lo más sabroso de esta desclasificación. Veamos qué nos traen en la próxima. Saludos, un saludo grande. A mí me gustó mucho también. Bernie, deja superchat. Coordenadas Golfo Pérsico, muy repetidos los sitios. Es verdad, pero es donde más tienen activos
por razones obvias. Martín Torres, otro superchat. Vi que mucha gente mencionaba una máquina que se llama MKB, Multiple Kills Vehicle, como hipótesis de estos videos que parecen un ovni medusa. Hay videos de ese aparato en YouTube. Después lo vamos a buscar. Gracias por el superchat. Otro de Diego Wow. Hola Fer, estos días te vi más que a mi vieja. Algunos videos son muy buenos. Lo único que me jode es que todo es cámara FLIR, cero color. Parece que fuera hace 50 años. Ojalá que vaya de menor a mayor. Estamos todos pensando lo mismo. Denis Cubilla dejaba superchat también. César Viajero. Caída la venda, se ve todo el cuadro. Estoy de acuerdo. Camus Bostero dice, en fin, Alex Collier, mi único héroe en este lío. Un saludo. Por acá, Diego Orlando Poblete. ¿Los archivos se podrán ver fotos y videos y escuchar audios de estos seres y sus naves o es muy arriesgado? Vamos a empezar porque saquen aunque sea una foto, ¿no? Gracias por el superchat. Carmus también decía, lo del gigante de Kandar también me gustaría saber si es real o no. Un saludo grande. Otro más dejaba. La pregunta es si podemos venderle GNL a los ovnis. Bueno, de Alquimia regaló 50 membresías más y Walturron, que no es Walton, es Walturron, y acaba de hacer otro superchat. A todos, gracias por apoyar el canal, por acompañarnos, por hacernos felices y por estar hasta estas horas intempestivas. Llevamos 2 horas 11 minutos y ahora sí, les prometo, nos vamos. Larga vida y prosperidad. Mañana sale resumen de todo esto, a ver cómo me va con eso, si no el domingo seguro, pero vamos a estar preparándonos para todo. Gracias a todo el equipo de La Señal que estuvo presente hoy. ¡Qué alegría! Falló Rodri, que debe andar de viaje porque no recibió el mensaje, pero ya lo tuvimos esta semana. Y nada, nos vemos muy prontito porque todavía hay mucha data para seguir trabajando con esto. Esto no termina acá, esto recién empieza. Así que prepárense porque La Señal está recargadísima con la desclasificación. Sí, los ovnis son oficiales, se lo viste aquí en La Señal Ciencia y Misterios. Hasta mañana o pasado, seguro. Chau, chau.